temas que dentro de la licenciatura a veces quedan como, ya me salió el letrerito, quedan como huecos ahí de información que a veces no se nos dan a nivel licenciatura o no al nivel que tal vez sería conveniente para poder ayudar a nuestros pacientes que recibimos en la consulta diaria. Y uno de ellos, a mi parecer, y viéndolo en retrospectiva, es precisamente este tema de la articulación temporomandibular, conocerla pues un poco más a detalle de lo que a veces nos enseñan y sobre todo, y es la parte importante que vamos a ver el día de hoy en esta plática, la correlación clínica que hay, ¿no? O sea, qué tipo de patología o de enfermedad podemos encontrar en la articulación temporomandibular y cómo podríamos nosotros, como odontólogos, pues desde algo muy sencillo como diagnosticar y si están interesados en también tratarlo, pues qué mejor. Obviamente para esta segunda parte se requeriría cierto adiestramiento, ¿no? Pero en general, con que ustedes logren a partir de esta plática identificar algunos puntos clave, diagnosticar y sobre todo referir, o sea, referir a los pacientes con alguien que pueda manejarlos, les va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, como ya hizo favor la doctora un poquito de introducir información sobre mí, bueno, yo me llamo Mauricio Espinosa Martín del Campo y la presentación que vamos a ver el día de hoy se llama, o la titulé, Disfunción temporomandibular contra bruxismo. Voy a quitar un poquito la cámara para que se centren mejor en ver la información que vamos a estar viendo y no tanto en verme a mí, ¿ok? Bueno, entonces, yo inicio esta plática con esta diapositiva que dice, si he visto más lejos es porque he estado de pie sobre los hombros de gigantes. Es una frase de Sir Isaac Newton. Y el doctor que ven ustedes aquí es el doctor Ronald Roth. Él es el fundador, por así decirlo, de la filosofía Roth, que es una de tantas que existen dentro de la ortodoncia. Pero él específicamente le dio muchísima importancia y relevancia al diagnóstico de la articulación temporomandibular y de los trastornos que conlleva esta articulación, ¿no? Entonces, esta frase me gustó porque precisamente, si he visto más lejos, es porque he estado de pie sobre los hombros de gigantes. Y bueno, la doctora Aldape es una tremenda doctora, para mi parecer, la mejor patóloga bucal de México. Entonces, tuve la oportunidad de ser alumno de ella en licenciatura, al igual que ustedes, en primer año. Y no saben lo agradecido que estoy de poder tener esta relación tan buena con ella de años, de seguir aprendiendo muchísimo cada que tenemos la oportunidad de compartir en algún lugar, intercambiar opiniones, conocimientos. La verdad es que es algo invaluable y espero que ustedes también lo puedan aprovechar, tanto alumnos de primero como de tercero, los que estén por aquí. Pero al igual que la doctora Aldape, bueno, ha habido a lo largo de toda mi trayectoria, pues distintos profesores, ¿no? Que me han aportado gran conocimiento. Estos de aquí, bueno, ya son parte de mi formación de posgrado. Mis profesores de posgrado, bueno, el director del posgrado donde estudié, el doctor Gustavo Altamirano, la doctora Nayeli Caero, el doctor Arturo Iván Espinosa, que además de ser un docente mío de la especialidad, pues también es mi hermano. De este lado pueden ver al doctor Ted Freeland, es un doctor de Estados Unidos, también ortodoncista muy reconocido. El doctor Domingo Martín, el doctor Alberto Canaves de España, el doctor Oscar Palma de Argentina, la doctora Dania Tamimi es una radióloga maxilofacial súper reconocida de Estados Unidos. De nuevo aquí está el doctor Freeland junto con su hija y el doctor Satoshi Adachi de Japón. Entonces, como pueden darse cuenta y espero que ustedes también a lo largo de su formación, tanto en licenciatura como en posgrado, algo muy importante creo para seguirse actualizando, seguir estando vigente, es esta parte de la educación continua, que puedan relacionarse con gente de mucha más experiencia, tomen lo mejor de ellos y no se cierren nunca a solamente una información. Siempre mientras más información reciban, va a ser mejor para ustedes. Ya ustedes discernirán qué les funciona más, qué les funciona menos, pero siempre estén abiertos a recibir la información. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que a veces nos suele llamar la atención a nosotros como odontólogos generales o especialistas en el caso de los que vayan a realizar un posgrado? Cuando hablamos de trastornos de la articulación temporomandibular, ¿qué es lo clásico? Que vemos a veces pacientes que presentan desgaste en los dientes, que puede ser así de sutil, entrecomillado, como se ve en esta imagen, a progresar a un caso así o llegar a un caso así de severo, ¿no? Pero hay que entender que los trastornos de la articulación temporomandibular no solamente llegan a ese nivel o a esa, pues sí, a ese nivel de fijarnos solo en los dientes, o sea, de ver qué desgasta ahí en los dientes. Tenemos que ir mucho más allá y estudiarlo mucho más a fondo. Entonces, tenemos que regresar a las bases. Alumnos de tercero, esto va a ser como un regreso un poquito, pero vale la pena retomar algunas cosas que
En principio ya deberíamos tener bien asentadas y algunos de primero, pues bueno, vamos a tomar algo de anatomía, de histología para mencionar dónde vamos a estar parados el día de hoy y qué vamos a estar platicando, ¿sí? Bueno, hablando de la articulación temporomandibular, tenemos que recordar que el origen embrionario de este elemento va a venir derivado del primer arco faríngeo, que es el mandibular. Si recuerdan, no sé si ya lo vieron, o los del tercero sí ya lo vieron, pero los del primero no sé si ya lo hayan visto, pero bueno, a partir del primer arco faríngeo derivan distintas estructuras de la cara, sobre todo. Dentro de ellas está, obviamente, maxilar, mandíbula, cigomático, hablando de huesos. Derivan como elementos musculares los músculos de la masticación, que son cuatro: macetero, temporal, pterigoideo interno, pterigoideo externo, músculo miloioideo, músculo el viento anterior del músculo digástrico, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Y obviamente como nervio que deriva de este primer arco faríngeo, el nervio trigémino. Entonces, bueno, retomando el origen embrionario, la articulación se forma a partir del primer arco faríngeo y forma dos blastemas o dos centros, por así decirlo, de formación que van a ser el mandibular y el temporal. ¿De acuerdo? Ahora, ay, perdón. Etapas de desarrollo. Se los resumí así súper cortito. Lo van a ver seguramente mucho más a detalle con la doctora. Pero bueno, podemos mencionar que a partir de la sexta semana de vida intrauterina aparecen estos blastemas separados por una capa de mesénquima. A partir de la octava décima semana se va a formar la cavidad articular, que es lo que más adelante formará la cavidad glenoidea. A este proceso se le llama cavitación. De la décima a doceava semana va a existir una condensación del mesenquima que separaba a los dos blastemas y eso va a dar origen al disco articular. De la doceava a la catorceava semana se van a formar las cavidades sinoviales superior e inferior al darse una diferenciación. Y de la catorceava a la 20 semana ya se van a desarrollar el resto de elementos que van a ser, por ejemplo, la cápsula, los ligamentos, las membranas sinoviales, etcétera. Y va a iniciar propiamente la función ya de esa articulación. Ahora, hay que recordar también que hay distintos tipos de osificación, hablando de los huesos de cara y cráneo. Específicamente hablando de estas tres regiones, uno que es la mandíbula, dos, el cóndilo mandibular y tres, temporal, tienen distintos orígenes o distintos tipos de osificación, vaya. La mandíbula como tal, la parte del cuerpo de la mandíbula y una porción pequeña de la rama van a ser de osificación intramembranosa. El cóndilo específicamente de la mandíbula va a tener una osificación endocondral secundaria y el hueso temporal, que es un hueso de cráneo, va a tener una osificación intramembranosa. Entonces tiene un tipo de osificación combinada. ¿Qué características va a tener de especial la articulación temporomandibular? Bueno, pues que se le considera una articulación secundaria. ¿A qué se refiere esto? A que no surge directamente de un cartílago primario, como sí sucedería con otras articulaciones sinoviales. Aquí hay dos centros óseos que están separados, pero después se relacionan, por esto que acabamos de mencionar. Dos orígenes, dos osificaciones y al final se fusionan. Ahora, también la funcionalidad es algo característico, es que se da desde la semana 20 de vida utraterina, o sea, es muy temprano desde que empieza la funcionalidad de esta articulación y su desarrollo va a continuar después del nacimiento y se va a ir adaptando también de acuerdo a cómo se dé el crecimiento y desarrollo craneofacial del paciente en concreto. ¿Ok? Ahí tenemos este corte histológico de una articulación en el cual podemos ver la tinción, si no me equivoco y si no mal recuerdo, es una tricómica de Masón. Ya les dirá la doctora si estamos en lo correcto. Pero bueno, lo importante de esta diapositiva que les quería mencionar es que algo que también hace única a la articulación temporomandibular es que las superficies articulares, tanto del hueso temporal como del cóndilo, están cubiertas de un fibrocartílago. Eso permite que reciba gran carga la articulación sin que sufra daño de manera fácil, vamos a decirlo así, y que además permita un remodelado si es que se requiere. Entonces, esta característica la hace también única, el tipo de tejido que recubre a las superficies articulares. ¿Ok? Ahora, hablando de anatomía, pues tenemos que entender que hablar de articulación temporomandibular no es solo hablar de huesos, es todo un complejo el que está involucrado en que esta articulación esté funcionando. Como ya dijimos, una serie de músculos, como son el músculo temporal, macetero y pterigoideos, principalmente, que son los de la masticación,
Obviamente, como huesos tendremos al hueso temporal, a la mandíbula y específicamente al cóndilo de la mandíbula. Hay un pequeño disco articular que está interpuesto entre ambos huesos y una serie de ligamentos que en esta diapositiva no se ven todos, pero los vamos a estudiar un poquito más adelante. Obviamente participan otra serie de músculos también, de manera secundaria, como algunos de la expresión facial, como algunos supra e infraoideos, etcétera. Ahora, esto me gustaría que se lo graben, esto les va a ayudar mucho, sobre todo tal vez a los de primero que apenas llevarán anatomía. Bueno, vamos a definir qué es una articulación. Así, por definición, una articulación es la unión fija o móvil establecida entre un hueso y otro, con un cartílago o con los dientes, porque recuerden que también hay una articulación entre dientes y hueso, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la definición. Ahora, ¿cómo las podemos clasificar? Pues podemos clasificarlas de la siguiente manera. La primera clasificación sería en fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Esa es una primera clasificación, de acuerdo a los componentes que tienen. Otra clasificación, por ejemplo, es de acuerdo a qué tan móviles o inmóviles son. Generalmente, bueno, las fibrosas son inmóviles, por eso también se les conoce como sin artrosis, ¿de acuerdo? Las cartilaginosas son semimóviles, por eso también se les denomina anfiartrosis. Y las muy móviles, que son las sinoviales, también se les conoce como diartrosis. Una mnemotecnia para que ustedes se acuerden cómo es esta clasificación general de las articulaciones es a través de este nombre, bueno, no es un nombre, son las siglas de cada una de estas clasificaciones que les van a ayudar a recordarlo a través de un nombre, ¿no? Suena esto como algo italiano aquí. Ficarcino sinandia. Fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas son sin artrosis, las cartilaginosas son anfiartrosis y las sinoviales diartrosis. Entonces, esto es una mnemotecnia muy fácil para recordar, a ver, cómo se clasificaban las articulaciones, Ficarcino sinandia. Ahora, ya específicamente si entramos a una subdivisión de este grande grupo, pues tenemos distintos tipos de articulaciones. Dentro de las fibrosas tenemos tres, las suturas, las gónfosis y las sindesmosis. Dentro de las cartilaginosas, las sincondrosis y las sínfisis. Y dentro de las sinoviales tendremos estas seis, planas, trocoides, de bisagra, condíleas, sencilla y en artrosis. Y lo mismo, para que ustedes recuerden a través de alguna mnemotecnia cómo se da esta clasificación, yo igual lo hago a través de estos nombres que se forman, por así decirlo, utilizando algunas siglas de estos términos. Por ejemplo, en esta primera, un nombre suena como medio chinito ahí, Sutgonsin, ¿no? Suturas, gónfosis, sindesmosis. En las cartilaginosas, un japonesito, sin. Sincondrosis, sínfisis. Y en las sinoviales, un griego por ahí que se nos coló, donde se llama Platrovis consillen. Entonces, estas mnemotecnias les van a ayudar mucho para recordar toda esta información. Ahora, hablando específicamente de la articulación temporomandibular, va a entrar dentro de la clasificación de las articulaciones sinoviales. ¿Recuerden por qué? Pues porque es muy móvil y por los elementos que va a contener. Pero algo también muy peculiar de la articulación temporomandibular es que si ustedes leen en algún libro de anatomía van a encontrar que se le clasifica dentro de tres subgrupos. Es una articulación de bisagra, pero también es una articulación bicondilia, pero también es una enartrosis o articulación glenoidea. Entonces es algo que también la hace muy característica. Y algo aquí que siempre me gusta acotar es que a veces en la licenciatura, no sé por qué se repite mucho esa información, nos dicen es que la articulación temporomandibular es bicondilia porque tenemos dos cóndilos, o sea, la mandíbula tiene dos cóndilos. O sea, sí, pero realmente el origen real de por qué se dice que es bicondilia es porque la articulación, voy a mover esto un poquito, la articulación está relacionada con dos cóndilos, el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del temporal, que también se le suele llamar eminencia articular o tubérculo articular, pero en algunos libros también lo consideran un cóndilo. Por eso la relación que tienen estos dos cóndilos, por eso se dice que la articulación temporomandibular es bicondilia, más allá de porque tiene dos cóndilos, cóndilo izquierdo y cóndilo derecho. ¿Ok? Bueno, recordando un poco de la anatomía, como ya mencionamos, podemos destacar de nuevo qué elementos óseos participan: hueso temporal, mandíbula, específicamente el cóndilo, y bueno, del hueso temporal, ¿qué participa? La cavidad glenoidea.
¿De acuerdo? ¿Qué otros elementos podemos estudiar dentro de la anatomía? Disco articular, que es una banda de tejido conectivo que está posicionada, bueno, fibrocartílago, que está posicionada igual entre ambos huesos. Ligamentos, vamos ahorita a ver cuáles son los de mayor importancia o que conforman la articulación. En esta imagen no se ve, los vamos a ver más adelante. ¿Qué otros elementos estudiamos? Músculos de la masticación, recuerden que son cuatro: macetero, temporal, pterigoideo interno, pterigoideo externo. ¿Ok? Ahora, respecto al disco, que ya quedamos que debe estar interpuesto entre ambos huesos. Lo ideal para detectar que un paciente está en salud articular o que su articulación es estable, lo ideal es que la banda posterior de ese disco, o sea, el segmento más posterior de ese disco, lo ubicáramos pensando en un reloj a las 12 horas con respecto al cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea. Esta es la posición como más ideal. ¿Qué sucede si nosotros sospechamos de que este disco se encuentra desplazado tal vez hacia adelante y esta porción posterior ya no se encuentra a esta hora, sino adelantada? Bueno, pues esta posición adelantada del disco sugiere que ya hay presencia o cierta predisposición a que se desarrolle un desplazamiento de disco con o sin reducción, vamos a ver más adelante qué es eso. Y esto condiciona que la articulación empiece a dañarse y obviamente con el tiempo a degenerarse. Entonces es bien importante hacer esa acotación de dónde debería estar ubicado ese disquito. Si lo vemos en una imagen real, pues se vería de esta manera. El disco es toda esta porción. ¿Sí? Vean cómo la banda posterior está ubicada a las 12 horas con respecto al cóndilo, aquí. Entonces, ¿qué funciones tiene este disco articular? Nos va a ayudar a estabilizar al cóndilo cuando está en reposo. O sea, cuando tenemos la boca cerrada, nos ayuda a estabilizar al cóndilo en cierta posición que veremos más adelante. Nos va a ayudar a amortiguar la presión cuando nosotros movemos la mandíbula. Nos va a ayudar a proteger las superficies articulares. ¿Por qué? Pues porque permite, o más bien, no permite que se toquen entre sí estos dos huesos. Entonces genera esa protección. Obviamente va a regular los movimientos de la mandíbula y va a brindar lubricación. A partir de este disco articular, también hay segregación de líquido sinovial hacia una cápsula que vamos a ver más adelante. Ahora, hablando de los ligamentos, vamos a mencionar en primer lugar a la cápsula articular. Es parte de los ligamentos, pero este se le estudia de manera independiente. ¿Qué es la cápsula articular? Bueno, va a ser una cápsula fibrosa, que corresponde a esta de aquí, que va a estar insertada en el temporal, hacia la parte de arriba, y se extiende hacia el cuello del cóndilo. Y va a formar como una bolsita que va a abrazar y encapsular, como lo dice su nombre, a las estructuras internas de la articulación propiamente. ¿A qué nos va a ayudar? Al igual que todos los ligamentos, la función que tienen principal es la de limitar el movimiento. Si nosotros no tuviéramos ligamentos, no solo hablando de la articulación temporomandibular, sino de todo el cuerpo, si no tuviéramos ligamentos, seríamos capaces de mover a total libertad y placer todas las articulaciones que tenemos. Y no es así. Siempre hay un límite de movimiento y ese lo dictan los ligamentos. ¿De acuerdo? También nos va a ayudar a evitar un deslizamiento excesivo. Ujú. Entonces, principalmente son las funciones. ¿Qué otros ligamentos tenemos también en la articulación temporomandibular? Existen dos grandes grupos, los ligamentos intrínsecos y los extrínsecos. En los intrínsecos vamos a encontrar al ligamento temporomandibular, que es este pequeñito que viene aquí, que igual conecta la parte del cuello del cóndilo hacia una porción tanto del cigomático como del hueso temporal, ¿no? Bueno, más que el cigomático, a la porción cigomática del temporal, realmente. Y el ligamento lateral interno, ese no lo vemos en esta imagen. ¿Y qué otros ligamentos participan? Dentro de los extrínsecos solamente va a haber dos. El esfenomandibular, que como su nombre lo dice, va del hueso esfenoides hacia la mandíbula, es este que ven en transparencia, pasa por la parte interna y se inserta hacia la língula. Y el otro ligamento importante es el estilo mandibular. Ese viene del proceso estiloides, que es también parte del temporal, hacia el ángulo de la mandíbula, pero en la parte interna. Y de nuevo, ¿qué funciones tienen? Nos ayudan a regular y limitar los movimientos. Vemos esta otra imagen donde tenemos representado en azul el disco articular. Recuerden que está interpuesto entre ambos huesos. Y va a haber también una serie de ligamentos que nos ayudan a estabilizarlo en cierta posición, que ya vimos cuál era. ¿De acuerdo?
Ahora, entonces, por eso yo siempre, incluso a mis pacientes les explico cuando acuden a consulta por algún trastorno de la articulación, les explico que es algo muy complejo de estudiar porque no es solamente saber cómo están los huesos, hay que hacer un análisis completo de ver muscularmente cómo se encuentra el paciente, evaluar si esos ligamentos todavía están en condiciones de soportar o de limitar los movimientos de manera adecuada, etcétera. Entonces es algo bien complejo de estudiar como toda la anatomía de cabeza y cuello, ¿de acuerdo? Ahora, hay una clasificación que hace el doctor Dawson de tipos de pacientes, en los cuales nos menciona que hay pacientes que son para ser atendidos en la práctica general y hay pacientes que deben ser remitidos ya para manejo con especialistas. ¿Qué es lo que va a hacer diferencia entre unos y otros? Que bueno, los de práctica general, tamaño, forma y posición de los dientes funcionan bien para ese paciente. Pero habrá casos en los que tamaño, forma o posición no funcione bien para el paciente. Lo ideal es que este manejo ya sea a nivel de especialidad. De incluso el doctor Dawson menciona que si ustedes van a realizar algún tratamiento dental que involucre ya más de tres dientes o que modifique la oclusión, sí requiere un análisis más detallado y especializado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el caso clásico, ¿no? El paciente viene a lo mejor a hacerse una sola resinita. Bueno, podrían trabajarlo sin mayor complicación, tal vez. Pero si un paciente acude por una rehabilitación completa, ahí es cuando ya tenemos que empezar a considerar, doctores, que es conveniente que lo vea un especialista, porque no es solamente, como les dije al inicio, irnos a los dientes. Tenemos que estudiar mucho más el caso. Ahora, cuando hablamos de bruxismo, hay que entender que ya en la actualidad no se le considera una enfermedad, se le considera ya más bien un hábito o sí, un hábito que adquiere el paciente y que posteriormente se puede convertir en una parasomnia. ¿Qué es esto de parasomnia? Pues un trastorno de la conducta del sueño. La Academia Americana de Medicina del Sueño también lo define así específicamente como el puro acto de apretar o rechinar los dientes. Le repito, no como una enfermedad, sino como el simple acto de hacer esto. Y bueno, también hace referencia a los movimientos mandibulares. ¿Qué causas o qué etiologías tiene el bruxismo? Es multifactorial. Aquí hay muchos factores que pueden predisponer a que el paciente tenga episodios de bruxismo, como pueden ser factores morfológicos. ¿Esto qué es? Que el paciente en su mordida tenga interferencias o fulcrums que nosotros le llamamos, o anormalidades en las articulaciones, hablando de los huesos. Entonces, este es un primer factor. ¿Esto de interferencias a qué me refiero? Dientes que estén chuequitos, que no embonen de la mejor manera, puntos de contacto altos, que el paciente fue y se hizo una incrustación, una corona, un puente y se lo dejaron alto, y a lo mejor le dijeron, no, ¿sabes qué? Con el tiempo se te va a ir pasando, se va a ir acoplando. Mentira. Eso tiene potencial de ir dañando. Empezando desde que el paciente comienza a bruxar. Recuerden que bruxar es apretar o rechinar los dientes. ¿Qué otros factores pueden intervenir para que el paciente bruxe? Factores patofisiológicos. ¿Cuáles entran aquí? Una química cerebral alterada en el sueño, medicamentos que utilicen los pacientes. Por ejemplo, el caso de los pacientes con Parkinson, a veces les suelen prescribir L-dopamina. Este medicamento se ha reportado que tiene esa capacidad de generar que los pacientes comiencen a bruxar. Pacientes que utilicen neurolépticos, pacientes psiquiátricos, el consumo de anfetaminas, el consumo de nicotina, el consumo de cafeína en exceso podría también iniciar esta parte. Esto ya es más reciente, también se ha descubierto que pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico nocturno tienden a bruxar también y sobre todo y más reciente también se ha descubierto que la apnea obstructiva del sueño también tiene mucha relación con estos episodios de bruxismo. ¿Qué otros factores intervienen? Los factores psicológicos. Esto también está en boga y yo lo he notado mucho a partir de la pandemia para acá, como que hubo un boom muy importante de casos que nos han llegado de pacientes, tanto de bruxistas como con trastornos de la articulación, que tienen este factor psicológico agregado. Esos pacientes que están sometidos a mucho estrés, ansiedad, depresión y demás, tienden también a bruxar a veces, porque es un mecanismo a través del cual el paciente intenta liberar ese tipo de sensaciones, de energías que trae, pero a costa de ir dañando no solo sus dientes, sino, como ya vimos, también otro tipo de estructuras dentro de cabeza y cuello, ¿no?
También se ha reportado que hay factores genéticos que podrían estar asociados como antecedentes heredofamiliares en un porcentaje pues sí alto, ¿no? Por otro lado, hablando ya de disfunción temporomandibular o de los trastornos de la articulación, estos se suelen asociar más directamente a una causa única y generalmente y la más común es la oclusión del paciente, es decir, la mordida del paciente. Es decir, el paciente tiene interferencias en la mordida y eso está ocasionando que su mordida no sea funcional y que genere ese potencial de daño hacia el resto de estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia del bruxismo, que no es una enfermedad, en la disfunción solo hay una causa. Mauricio, Sí, ¿puedes explicar qué son eso de las interferencias? Porque no creo que sepan sí, exactamente a qué te refieres con interferencias. sí, es lo que les explicaba. Si pensamos en un paciente que tiene los dientes desacomodados, o sea, chuequitos, girados, inclinados y demás, muy seguramente esa oclusión no es estable. O sea, los dientes no contactan de la forma más orgánica posible que deberían de contactar, los de arriba contra los de abajo. Eso por un lado. O por el otro, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pueden existir interferencias en la mordida por un tratamiento incluso que ya se haya hecho. Alguna resina que quedó alta, una corona, una prótesis, algo que no se hizo de la mejor manera, deja interferencias en la mordida y eso tiene el potencial de ir dañando las estructuras. Básicamente es eso. Igual, bueno, se me olvidó al inicio decir los doctores, igual, si en algún punto necesitan decirme alguna pregunta, algún comentario, algo, tengan la libertad de hacerlo, ¿eh? O sea, no pasa nada. Yo, como le dije a la doctora al inicio, más que hacer esto un monólogo, también me gusta el intercambio de información, si salen preguntas, etcétera. Entonces, con toda confianza. Bueno, hablando de los trastornos de la articulación temporomandibular o de la disfunción, vimos que la primer causa o la principal son las interferencias en la mordida. Pero también se ha descubierto en épocas más recientes que puede haber otra serie de factores que también pueden ya sea iniciar este trastorno o bien perpetuarlo. ¿A qué me refiero? Probablemente el origen vino por una mala mordida, por interferencias, pero puede haber otra serie de factores que pueden perpetuar que esta enfermedad se quede ahí por años y vamos a ver cuáles son. Bueno, dentro de los factores mecánicos, ¿cuáles entran? Las maloclusiones. ¿Qué es maloclusión? Es todo tipo de mala mordida. Esos pacientes que tienen los dientes encimaditos, que tienen mordida abierta, mordida cruzada, cualquier tipo de maloclusión tiene ese potencial de generar un trastorno de la articulación. Obviamente, el bruxismo, que ya vimos que no es una enfermedad, sino un hábito, tiene este potencial de llevarnos hacia un trastorno de la articulación. Puede haber también traumas o microtraumas que recibe el paciente, algún golpe en la mandíbula, tendría también ese potencial de dañar la articulación, obviamente. Puede haber hiperactividad muscular, que esto va también de la mano con el bruxismo, o hábitos posturales. Ujú. Ahora, dentro de los factores propiamente de la articulación, pues como vimos al inicio, un desplazamiento discal puede condicionar a que la articulación se dañe. Esto de desplazamiento discal es lo de la imagen que les mostré hace ratito, en el cual mencionamos que el disco debería estar ubicado a las 12 horas respecto al cóndilo, ¿no? En reposo. Entonces, si el paciente vemos que ya su disco no se encuentra ahí, en esa posición ideal, ya puede tener esa predisposición a desarrollar un trastorno. Puede haber otro tipo de factores, como son cambios degenerativos, pacientes que tienen artritis o artrosis de forma sistémica, pues también pueden desarrollar un problema en la articulación temporomandibular, obviamente. Hay pacientes que tienen una condición en las articulaciones, específicamente en los ligamentos, que mencionamos hace rato, que se conoce como hipermovilidad o hiperlaxitud. Son esos pacientes que pueden doblar muchísimo más o llevar sus articulaciones muchísimo más allá del rango normal de movimiento. Entonces, esos pacientes que tienen hiperlaxitud, también con la mandíbula, son esos pacientes que abren muchísimo la boca o que pueden moverla de una manera exagerada. Y uno podría pensar como odontólogo, quiero un paciente de esos, ¿no? Que yo pueda trabajar a total gusto cuando le digo, abre y tengo toda la visión. Pero bueno, ya en la realidad no es algo tan padre, ¿no? O tan bueno. Realmente esto sí podría generar algún tipo de daño a la articulación. Puede haber factores sistémicos como las enfermedades reumatológicas como es la artritis reumatoide o el lupus, también tienen cierta relación con la degeneración que se puede dar en la articulación o, como les mencioné, perpetuarla o agravarla si es que ya está presente.
Puede haber alteraciones hormonales, como en el caso de alteraciones a nivel de los estrógenos. Esto también puede ayudar ayudar, complicar a que la enfermedad se vuelva más severa. Factores psicológicos, como ya mencionamos, y el más importante también, factores iatrogénicos. Esos tratamientos en los cuales modificamos la mordida del paciente o su dimensión vertical por prótesis deficientes o incluso por ortodoncias mal hechas. Hay muchos casos que recibimos también de pacientes que van por una segunda, una tercera, una cuarta ortodoncia porque no han conseguido dejar una mordida correcta, pero sobre todo porque antes de irse a mover dientes, nunca se dieron el tiempo de revisar esa articulación del paciente. Entonces, si el paciente ya venía con un problema en la articulación, muy probablemente el hecho de colocar la ortodoncia sin haber hecho algo antes para tratar esa articulación va a generar que se dañe más. Entonces, es bien importante cuando un paciente acude por ortodoncia, primero que nada, hacer una revisión de la articulación temporomandibular. Debería ser lo más ideal. Estos trastornos de la articulación afectan a todos los grupos etarios, desde adultos hasta niños, en distintos porcentajes, pero se han reportado casos en niños también que ya desde edades muy tempranas comienzan a desarrollar distintos tipos de enfermedad en la articulación. Vean, 11,3% disfunción, 8,3% algún tipo de desplazamiento del disco. Y esto si es muy bajo, 0,4% llegan hasta la etapa degenerativa. Pero esto yo creo que es más bien porque se logra interceptar estos casos y se evita que lleguen a un estadio mucho más avanzado. 6 de cada 10 personas, se dice, según el estudio anterior, que padecen algún tipo de trastorno en la articulación. Yo creo que esta estadística, pues sí, es un poco más alta en tiempos actuales. Pero bueno, ¿cómo podríamos nosotros detectar que un paciente es bruxista o que ya está desarrollando algún tipo de trastorno o disfunción temporomandibular? Pues obviamente lo más importante es hacer un interrogatorio, una historia clínica del paciente, conocer antecedentes, saber si ya se ha sometido a tratamientos de ortodoncia previamente, si le han hecho algún tipo de rehabilitación completa en la boca que pudiera estar generando un daño, saber si tiene enfermedades sistémicas, como ya vimos. Entonces, este paso para mí es clave para entender cada caso de manera individual, como en todo. Obviamente debemos realizar una exploración física en la cual palpamos algunas zonas musculares de cuello, músculos de la masticación y espalda alta para detectar si hay puntos dolorosos en estos pacientes. Tenemos que hacer fotografías extra intraorales para analizar si detectamos algún tipo de problemita. Tenemos que hacer montaje de modelos en articulador. Esto lo van a ver en licenciatura, pero espero que no sea el caso y espero equivocarme. Pero casi siempre en licenciatura, cuando llegan a cuarto año, que llevan prostodoncia o tercero, no recuerdo, nunca nos enseñan bien a usar el articulador. Entonces, de verdad, cuando lleguen a esos años, pídale a sus profesores que les enseñen a usar bien el articulador. Yo me di cuenta hasta llegar al posgrado que no sabía usar uno. Ahí fue donde realmente aprendí. Entonces, esto es bien importante también para detectar este tipo de problemas. Hacer un montaje de modelos en articulador. Tenemos que hacer, obviamente, revisión de estudios de imagen para saber cómo se encuentra esa articulación por dentro. Y el estudio, el ideal, o sea, el gold standard para evaluar la articulación debería ser una resonancia magnética. Sin embargo, no solemos mandarla como primera opción porque es mucho más cara y a veces con una tomografía con BIM nos podemos dar cuenta perfectamente de cómo está la articulación. Solamente si el caso fuera dudoso, o sea, el diagnóstico no nos queda claro, queremos ver algo más, como en tejidos blandos, ver si hay inflamación o algo así, pues podríamos recurrir a la resonancia. Pero en general, el estudio que solemos llamar a todos los pacientes es la tomografía con BIM. Y obviamente hay que hacer diagnósticos diferenciales y a veces interconsulta. ¿Por qué? Hay pacientes que nos llegan a veces con algún tipo de sintomatología de oído, eso también es clásico, que nos dicen, es que llevo varios años con algún zumbidito en el oído, con troniditos cerca del oído, disminución de la audición, vértigo, mareos, y dicen, es que ya fui con el médico general, ya fui con el neurólogo, ya fui con el otorrino, ya fui con el maxilo, o sea, han ido de especialista en especialista y no logran dar a veces con qué tienen. Y a veces resulta que es un problema en la articulación. Entonces, el hecho de que a veces nos lleguen los pacientes con tantas interconsultas previas nos ayuda a reforzar nuestro diagnóstico articular. Vean dentro de boca todo lo que puede suceder, ¿no? Esta imagen es clásica.
de un trauma oclusal. Si ustedes se dan cuenta, estos dientes no están en exceso sucios, o sea, no tienen exceso de cálculo, de placa, de caries. Sí, está un poquito sucio aquí, pero no, la causa por la cual estas encías se retrajeron, no es por mala higiene. Esto está dándose por una mala mordida que está teniendo el paciente. Son fuerzas excesivas que se generan en la mordida y eso provoca que el hueso se retraiga junto con la encía. Desgastes, como ya vimos hace rato, abfracciones, que son estas lesiones clásicas a nivel de los cuellos de los dientes, que se dan por estrellamiento de esmalte por las fuerzas excesivas que hay en la mordida. Son lesiones no cariosas, obviamente. Y vean, estas imágenes me encantan porque son de pacientes bruxistas. Esta imagen de aquí es muy clara de un paciente bruxista apretador. Este paciente aprieta los dientes. Vean cómo los desgastes se dan en forma como de islitas. Mientras que en un paciente que rechina los dientes, lo que podríamos ver es que los dientes los aplana totalmente. Puede existir dolor, como ya mencionamos, a nivel muscular o a nivel dental, por el grado de desgaste que puede existir. Y bueno, también el doctor Dawson menciona que la patología oclusal es la causa número uno de pérdida dental, la causa número uno de incomodidad para el paciente, la causa número uno de pacientes insatisfechos, la causa número uno de dolor orofacial, la patología número uno mal diagnosticada o no diagnosticada. Por lo que les mencionaba, esos pacientes que van a veces rodando de doctor en doctor en doctor y a veces no logran dar con qué es, porque como les mencioné al inicio de la plática, se le da muy poca importancia a veces a este tema de la articulación o no se enseña de la forma en que se debería de enseñar. Esta infografía después la van a leer más a detalle y con tiempo cuando les pase la plática a la doctora, pero les va a ayudar mucho para ir identificando en sus pacientes cuando hagan un interrogatorio o una exploración, evaluar si ellos presentan alguno o algunos de todos estos posibles síntomas que se suelen asociar a la disfunción temporomandibular. Entonces, entre más tenga el paciente de estos, o sea, mientras más palomitas vayan consiguiendo, por así decirlo, pues más claro va a ser el diagnóstico que va enfocado hacia un problema en la articulación. ¿Ok? No me voy a centrar mucho en esta porque, bueno, no tiene caso leérselas, mejor después la checan y si no me piden y les puedo mandar la imagen también, no pasa nada. ¿Qué puntos clave debemos tener principalmente para detectar que algo está ocurriendo? Bueno, superficies desgastadas, esto hablando de los dientes, evaluar si hay desgastes a nivel dental, evaluar si hay salud periodontal, como la imagen que les mostré hace un momentito. Si hay salud periodontal, pero vemos que hay recesiones y demás, bueno, pues podríamos estar ante un caso de trauma oclusal. Evaluar si hay dolor o tensión muscular. Evaluar si hay lesión en las articulaciones. Esto lo haremos obviamente a través de estudios de imagen como la tomografía. Y evaluar, por ejemplo, también en los pacientes bruxistas, si hay indentaciones en la lengua y carrillos. Esto de indentaciones, ¿qué es? Nosotros podríamos ver en la parte de los bordes laterales de la lengua o en las mejillas, en la parte interna, en los carrillos, ver cómo se marcan la forma de los dientes por un exceso de fuerza o de apretamiento que se está dando. Es tanta la fuerza que se da a nivel de los tejidos que se llegan a imprimir, por así decirlo, sobre estos tejidos la forma de los dientes. Esto es algo también muy característico. La disfunción tiene varias fases. Todos los pacientes inician con una etapa muscular. Es lo clásico que el paciente solamente nos va a referir estado muy tenso muscularmente, pero como ya vimos, puede estar asociado a cualquier tipo de mala mordida o de mala oclusión, por presencia también de interferencias en la mordida, como ya mencionamos. Pero ¿qué ocurre? Aquí los pacientes lo suelen normalizar, o sea, dicen, es que he estado muy tenso, a lo mejor en el trabajo pues he tenido mucha chamba, me están cargando la mano, en la escuela tengo que estudiar muchísimo con la doctora Aldape. Entonces, bueno, lo empiezan a normalizar a veces y dicen, bueno, se me va a pasar, es algo como muscular, me doy mi masajito y listo. Pero no es así, o sea, va avanzando la enfermedad y después entran en una etapa mixta que también se le considera una etapa extra e intracapsular de la enfermedad. ¿Qué ocurre aquí? Persiste el dolor y la tensión muscular con la que inició el paciente, pero también si en este punto nosotros llegáramos a recibir un paciente y le solicitamos una tomografía, nosotros ya detectaríamos esto que está aquí en rojo, que dice distracción condilar. Este término de distracción condilar, ¿a qué se refiere? A que los cóndilos de la mandíbula ya están empezando a querer salirse de su posición ideal.
¿De acuerdo? Y se puede asociar a cualquier tipo de desplazamiento discal parcial. Sin embargo, al revisar la tomografía, aún en este punto, en una etapa mixta de la enfermedad, no detectaríamos desgastes o alteraciones sobre las superficies articulares, es decir, cóndilo o cavidad glenoidea. ¿De acuerdo? Si avanza la enfermedad, el paciente sigue sin prestar atención a los síntomas y demás, pues bueno, entrará en una etapa ya más avanzada, que es la intracapsular, y aquí sí ya detectamos dos cosas de importancia. Uno es la dislocación, en donde ya francamente o de manera real, esos cóndilos van a estar fuera de su lugar, pero ya de manera más permanente, ya no se llegan a reacomodar por sí solos. Habrá una pérdida progresiva de la movilidad en la mandíbula, el dolor se va a acentuar mucho más y en esta etapa intracapsular ya empiezan a aparecer los clásicos sonidos que a veces se dan en la articulación cuando abre y cierra el paciente, cuando mueve la mandíbula, que aquí básicamente hay dos sonidos muy característicos. Uno es el chasquido y el otro es la crepitación. Ambos son malos, uno peor que otro. Ahorita vamos a ver cómo se presentaría cada uno de ellos. Pero además, podríamos detectar que el paciente ya entra en una etapa degenerativa. Dentro de esta misma intracapsular, ya entra en una etapa degenerativa en donde vamos a observar a nivel de la tomografía incluso que ya existen desgastes, ahora sí, sobre las superficies articulares. Como les dije, el dolor ya es mucho más persistente, más agudo, más localizado, y los movimientos que el paciente puede hacer con su mandíbula cada vez se vuelven más limitados. Este esquema me gusta mucho, viene en el libro del doctor Kazumi Ikeda, es un doctor japonés. Y es una modificación que él hizo a a esta tablita que explica la progresión de la enfermedad de la articulación, que originalmente planteó el doctor David Hatcher, él era un radiólogo. Entonces, es muy clara porque aquí nos va explicando cómo a través de las distintas etapas se va dando lo que les acabo de explicar, o sea, cómo se van presentando los síntomas. Afortunadamente, yo nunca he tenido un paciente que nos llegue incluso a la osteonecrosis, pero está reportado en los libros que puede llegar la enfermedad a algo así de severo. Generalmente, la mayoría de pacientes lo solemos captar en este rango, ¿ok? Ahora, estas imágenes de aquí abajo representan cómo tendríamos que ver la articulación temporomandibular, ya sea en una resonancia magnética o en una tomografía con BIM. Me voy a centrar, como les dije hace ratito, en la parte de tomografía porque es mucho más sencilla. Incluso ustedes podrían ya empezar a manejar tomografía. Es mucho más amigable de su manejo, pues, para que ustedes lo puedan revisar. Y como les dije, porque en la mayoría de casos, a través de una tomografía, nos podemos dar cuenta de cómo se encuentra la salud articular de este paciente. Solamente en casos muy puntuales podríamos recurrir a la resonancia. Entonces, ¿qué debemos evaluar en una tomografía para determinar que el paciente tiene características dentro de su articulación de salud o de enfermedad? Vamos a empezar por lo normal, lo saludable. ¿Qué deberíamos evaluar? Y esta imagen lo representa muy bien. Dos cosas, forma y posición. ¿Forma de qué? Del cóndilo. ¿Qué forma debería tener el cóndilo? Que es esta porción que ustedes están viendo aquí. No sé si se ve mi señalador. Espero que sí, se ve la manita, pero bueno. La parte inferior es el cóndilo. ¿Qué forma debería de tener? Como un pulgar. Vean ustedes su pulgar. Debería tener una curvatura muy grande en la parte posterior, una curvatura pequeña en la parte anterior. Todo el contorno debería ser continuo, o sea, no debería haber partes como que se pierdan, debe ser un contorno continuo, redondeado, con la cortical, que es esta línea blanca que ustedes ven aquí rodeando, lo más uniforme posible. Entonces, esta imagen lo representa bastante bien, un cóndilo sano. Y posición, recuerden, ¿qué posición deberíamos tener respecto a la cavidad glenoidea, que es esta cavidad que ustedes ven aquí? Debería estar este cóndilo lo más centrado posible o incluso ligeramente cargadito hacia adelante, hacia esta rampa que ustedes ven aquí. Obviamente sin que los dos huesos estén en un contacto íntimo, porque recuerden que aquí en medio debería de estar ubicado el disco articular. Obviamente en una tomografía no lo podemos ver porque este estudio de imagen solamente nos sirve para ver tejidos duros.
Si quisiéramos ver realmente el disco, tendríamos que recurrir a una resonancia magnética. Ese sí nos permite ver tejido blando. Pero, como les decía, nos podemos dar cuenta aquí, por la presencia de este espacio, nos podemos dar cuenta o, por decirlo así, sospechar o sí, dar esa como hipótesis de que, bueno, nuestro disco está bien posicionado porque existe este espacio adecuado. ¿Ok? Entonces, quiero que comparen esta primera imagen que vimos en el lado izquierdo inferior, véanla, que es algo sano, contra, por ejemplo, la quinta imagen de abajo, esta de acá. Las características ya no son iguales. Vean cómo en esta de acá, la parte posterior ya no se ve tan curveada o tan redonda. Aquí venía de una forma, aquí sube como muy plano y baja plano. Ya no es redondeadito, ¿no? A diferencia de esto. Eso en primer lugar. Y dos, vean la posición. Quedamos que lo ideal es que esté centrado o ligeramente cargado hacia adelante. Y de este lado está todo lo opuesto, está echado hacia atrás. Entonces, aquí ya nos están cumpliendo características de una articulación sana. Obviamente esto es como progresaría la enfermedad, ¿no? Y por último, bueno, vean estas imágenes de aquí. Esto ya es una degeneración muy marcada. Ven en esta imagen cómo la superficie en esta cortical es súper irregular, es muy gruesa esta porción de cortical, está hipercorticalizado este cóndilo, lo cual nos indica que ese cóndilo ya se dañó, el mismo cuerpo detectó el daño e intentó autorrepararse generando esta característica de una hipercorticalización que no debería existir. Pero obviamente el cuerpo no logra reparar de la mejor manera esta superficie y por eso lo hace de manera un tanto irregular. ¿Ok? Esta otra característica es también muy clave en una etapa degenerativa avanzada, que es la presencia de quistes. Estos quistes se llaman quistes endocondrales. ¿Qué ocurre? Da una ruptura de la cortical, de este cóndilo, entra líquido sinovial al hueso medular y forma esa pequeña capsulita, ese pequeño quiste. No es nada maligno ni nada por el estilo, solamente es la formación de una pelotita que se da ahí en el hueso. Pero es muy característico de una etapa degenerativa. Y también esto que ustedes ven aquí al frente como un pico se llama osteofito, ese es el término médico, osteofito. Es igual una hipercorticalización que se da por un intento de reparación en el cóndilo de manera no exitosa del todo. Y bueno, esta última imagen, que tal vez ya entraría en una etapa de osteonecrosis, vean el tamaño de este cóndilo, qué pequeñito y qué degenerado está. Entonces, la importancia de esto, doctores, pues es que obviamente esperemos en algún punto en radiología les enseñen un poquito de tomografía para manipularla y puedan empezar a diagnosticar a sus pacientes. Porque lo importante de esta gráfica o de esta diapositiva es que entiendan que entre más precoz sea el diagnóstico, pues va a ser mejor para el paciente porque va a resolver de mejor manera el caso, mucho más rápido y demás. Entonces, la idea de esto es que se graben, que entre más pronto lo detectemos, va a ser mejor. Otras imágenes, vean, estos cóndilos son cóndilos sanos, compárenlo contra esto de acá, ¿no? O sea, vean estas características tan irregulares, desgaste, quistes, ¿no? Igual esta imagen me encanta, es igual del doctor Kazumi Queda, en donde podemos ver en la tomografía, vean cómo aquí venía la cortical, se empieza a adelgazar y aquí desaparece. Este es un corte coronal de un cóndilo, ¿de acuerdo? Vean cómo se pierde aquí la cortical. Si lo viéramos nosotros en un hueso real, veríamos algo muy similar a esto. Vean cómo hay exposición de hueso medular. Yo a mis pacientes les explico cuando les muestro esta imagen que la articulación a veces se comporta como un M&M, ese dulce literal, el M&M, el que es chocolate por dentro y por fuera caramelo. ¿Qué sucede si a ustedes al M&M le quitaran esa cobertura de caramelo y se quedan con puro chocolate? Se desbarata mucho más fácil, ¿no? Pues lo mismo ocurre aquí en la articulación. Si el paciente ya fue capaz de generar un daño que se llevó la parte más densa del hueso, que es la cortical, imagínense qué va a ocurrir cuando haya una exposición de hueso medular. Está reportado en la literatura que la degeneración se puede acelerar hasta 7 veces en cuanto a tiempo, o sea, se puede ir mucho más rápido esta degeneración. Esa es la importancia de hacer un diagnóstico precoz, evitar llegar a esas etapas. Este video que ustedes ven aquí representa una función normal de la articulación. Vean cómo cada que el paciente abre y cierra la boca, el disco articular
que está bien posicionado, acompaña el movimiento. ¿De acuerdo? Siempre lo acompaña, protege las estructuras, no se genera ningún daño. Van a ver en este video de la derecha qué ocurre cuando el paciente presenta algún tipo de sonido en la articulación, como puede ser, recuerden, el primero es chasquido y el segundo crepitación. El primero que vamos a ver es chasquido y vamos a ver qué está ocurriendo o por qué se generaría. Observen que aquí el disco está ya fuera de su lugar desde el inicio, cuando tiene la boca cerrada el paciente, está más adelantado. Entonces, cada que el paciente abre y cierra, da un pequeño brinco, ese disco ahí, clic, clic. Cada que se acomode y desacomode ese disco, genera un clic. Eso es un chasquido. Vamos a ver en el siguiente video, que va a entrar ahorita, un caso similar, disco fuera de su lugar, pero cada que el paciente abre y cierra, intenta mover la mandíbula, por más que la mueva, no consigue que ese disco se logre como reposicionar o reacomodar. Entonces siempre los huesos se están frote y frote y frote entre sí. Aquí lo más característico sería el sonido de crepitación. Entonces recuerden, chasquido es como un clic único, literal como tronar los dedos una sola vez. Eso es un chasquido. Y crepitación, el paciente lo suele referir más como sentir arenita en la zona como del oído, cuando mueve la mandíbula. Los libros también lo mencionan como el sonido de un camino empedrado o como de agarrar una bolsa de celofán y arrugarla. Ese tipo de sonido es la crepitación. Obviamente, es mucho más grave que el paciente presente crepitación que un chasquido. Los dos son malos, pero uno es peor que otro. ¿Ok? Y ya vimos por qué está dado. Por una mala función de ese disco, una mala posición y que ya está generando un daño en la articulación. Como les dije hace un momento, algo importante para nosotros es realizar el montaje en articulador de los modelos del paciente para hacer un análisis oclusal. Los de primero todavía no conocen este aparatito, seguramente, pero bueno, se llama articulador. Los de tercero ya deben estar un poquito más familiarizados. Entonces, la importancia de hacer un montaje en articulador es poder transferir la información de las relaciones cráneo-mandibulares del paciente hacia este aparato mecánico para hacer un análisis de la mordida del paciente. ¿Ok? Entonces, como ustedes, los de tercero ya sabrán, ¿cómo transferimos la información de los dientes de arriba, es decir, los dientes del maxilar del paciente hacia el articulador? A través de este aditamento que se llama arco facial. Entonces representaría esto. Las relaciones que tienen los dientes de arriba con el cráneo, las transferimos con el arco facial hacia nuestro articulador. ¿Y cómo vamos a transferir la información de los dientes de abajo? Bueno, pues a través de un registro de mordida. Nosotros no nada más le pedimos al paciente muerda y ya, así pasamos esa información directamente al articulador. No, tenemos que hacer algún método para encontrar la posición ideal de mordida del paciente y esa es la que vamos a registrar en primer lugar y después pasarla al articulador. ¿Cómo la registramos? En mi caso particular, yo lo hago a través de esta cerita azul de la marca Delar, que nos ayuda a manipular un poquito la mandíbula del paciente y registrar una mordida. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Calentamos un poquito esta cera. Esta cera cuando no está caliente en agua es muy dura. Solamente cuando la ponemos en agua se vuelve blanda. Entonces vean qué fácil se manipula. Vamos a hacer un bloquecito anterior de esta cera y un bloque posterior. Medimos en los modelos del paciente para ver que abarque ese bloque anterior solamente tiene que abarcar de canino a canino y el bloque posterior a nivel de los molares. ¿Ok? Entonces colocamos el bloque anterior en la boca del paciente buscando que se marquen las huellitas de los dientes de arriba, de canino a canino, y con la otra mano vamos a hacer una ligera manipulación, como pueden ver ahí, de la mandíbula. Se ve un poquito rudo, pero no es así, ¿eh? Ni duele ni nada. Entonces hacemos una ligera manipulación en la mandíbula hasta encontrar la posición ideal de cierre o el arco de cierre del paciente, y ahí le vamos a pedir que muerda. Este registro, ustedes los de tercero tal vez ya lo vieron, es un registro de relación céntrica. ¿Qué es esto de relación céntrica? Es buscar la posición ideal de la mandíbula, de los cóndilos en su cavidad, ¿ok? Entonces, a través de esa ligera manipulación, lo que hacemos es llevar al paciente hacia esa posición ideal. Ahorita me van a entender por qué o por qué es una mordida dirigida, ¿ok? Entonces, ahí lo único que hacemos con los dos bloques es de nuevo llevar esa mordida
hacia las mismas huellitas que ya habíamos registrado en el primer bloque. ¿Ok? Ya que lo encontramos, pedimos que cierre el paciente y van a ver ahorita en las ceras cómo quedan las huellas ya de registro. Entonces, estas huellitas nos van a servir para saber el modelo de abajo, o sea, el modelo de los dientes de abajo, cómo debe de estar relacionado, perdón, cómo debe quedar relacionado este modelo de abajo con el de arriba respecto a esta mordida que nosotros conseguimos con la cera. Se ve de esta manera. ¿Ok? ¿Qué importancia? Y ya lo podemos hacer también de manera digital. También hay montajes de modelos en un articulador digital, ¿no? Es lo más actual, pero les muestro lo tradicional también. ¿Qué importancia tiene hacer este montaje, doctores? Pues que vean estas imágenes. Esto es la misma paciente. Las fotos de arriba son la mordida que la paciente nos muestra cuando yo le digo muerde y saco estas tres fotos, de un lado, frente y del otro lado. Hago su montaje y vean cómo ya no se parece tanto a la mordida. Vean de este lado cómo los dientes en principio se ven bien engranados, o sea, con un correcto cierre, pero ya en el montaje no. Se ven aquí unos huequitos. Lo mismo de este lado. Estos huequitos negros que se ven aquí, en la boca no se ven tan grandes. Un ejemplo más. Esta otra paciente muerde así de manera natural, habitual, sin que yo haga nada, pero en su montaje me muestra una mordida bien distinta. ¿Por qué ocurre esto? Todos nosotros tenemos algo que se llama reflejo de protección neuromuscular. ¿Qué es este reflejo? Bueno, quiero que vean, en este montaje, voy a usar este de ejemplo, en este montaje de modelos de esta paciente, quiero que vean cómo realmente el único diente que toca bien es este molar, bueno, este molar de arriba con este de abajo. Estos son los únicos que tocan bien. El resto de dientes no llegan a contactar, o sea, tienen un ligero espacio en el montaje. ¿Qué ocurre dentro de boca? ¿O cómo actúa este reflejo de protección neuromuscular? La paciente cierra, pega este primer diente, estamos hablando dentro de boca, ¿eh? Pega este primer diente y obviamente la mandíbula no se siente estable con un solo punto de contacto. Piensen como en una mesa, literal, en una mesa de cocina, de su comedor o algo. Si una sola pata tocara, pues esa mesa no sería estable. Tendría que buscar que las otras patas toquen. Entonces la mandíbula es exactamente lo mismo. Toca un diente, no me siento estable, y de manera involuntaria e inconsciente, la paciente va a buscar generar un sobrecierre de esa mandíbula para ayudar a que el resto de dientes contacten de la mejor manera posible, entre comillas, para sentirse cómodo. Pero ¿qué implicación tiene que el paciente haga esos micromovimientos con la mandíbula buscando un mejor cierre? Pues que la articulación se salga de su lugar. Al darse un sobrecierre, movimientos indebidos y demás, los cóndilos de la mandíbula en la articulación empiezan a salirse de su lugar, empieza a haber una distracción condilar, que ya lo vimos hace rato, puede haber un desplazamiento de disco, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como se va dando la enfermedad. Entonces, vean, es muy claro en este caso cómo un mal punto de contacto puede hacernos que la articulación se dañe. Les repito, porque en la boca se ve que los dientes se engranan bien, porque la articulación está fuera de su lugar. Esto de aquí abajo representa cómo se debería de ver su mordida en boca si los cóndilos estuvieran bien metidos en su lugar. Espero haberme quedado claro, haber dejado claro esta parte. Si tienen duda, esto es como un punto bien importante de la plática porque es lo que se les tiene que grabar de cómo una interferencia en la mordida tiene ese potencial de cambiar tanto una mordida. Entonces, si llega a haber alguna duda, me dicen, por favor. Vamos a seguir avanzando. Este es otro ejemplo. Esta paciente, y vean, ya de por sí, al sacar yo las fotos iniciales, me doy cuenta que tiene mordida abierta. Estos dientes de adelante no contactan bien, ¿no? Hay algunos espacios. Lo mismo, hacemos un montaje de modelos y vean esto. La mordida súper abierta, ni siquiera se, aunque esto estaba abierto, pues esto está peor, ¿no? Y vean cómo en los modelos, en el articulador, de nuevo, solamente estos dientes de hasta atrás son los que deberían de contactar si la articulación estuviera metida bien en su sitio. ¿Por qué la boca no se ve así? Pues de nuevo, porque hay un sobrecierre o un cierre forzado o micromovimientos para conseguir que la mandíbula se estabilice un poco más.
Vean aquí. Estos dientes son los que están tocando más fuerte, mientras que hay otros que ni siquiera marcan contactos. ¿Ok? Ahora, hay muchas corrientes últimamente que me he dado cuenta, no sé por qué, pero hay muchos doctores que insisten en que la mordida no tiene nada que ver con la articulación, o sea, que no existe ningún punto de relación y que la mordida no afecta a la articulación y demás. Entonces yo les digo, explíquenme entonces cómo funciona este esquema o este modelo oclusal ideal. Un paciente que tiene los dientes alineados no necesariamente quiere decir que tenga una mordida funcional. Vean, este ejemplo es claro. Este paciente estaría mordiendo, los dientes se encuentran alineados, en buena posición, según esto y demás. Si yo le pido a este mismo paciente que deslice su mandíbula hacia adelante, de modo que solamente toquen sus bordes incisales, solo deberían de tocar estos dientes, los dientes de adelante, y ningún otro diente atrás debería de tocar. Debería haber espacios, eso es lo normal. ¿De acuerdo? Si el paciente hace este movimiento y además de tocar con sus dientes de adelante, toca algún molar en la parte de atrás, algún premolar, un canino o algo, quiere decir que eso es una interferencia en la mordida, porque no debería de ocurrir en un esquema oclusal ideal, repito. Lo mismo cuando a un paciente yo le pido que haga movimientos de lateralidad. Le digo, mueve tu mandíbula hacia la derecha, mueve tu mandíbula hacia la izquierda. Lo correcto, lo ideal sería que solo los caninos guíen ese movimiento y se toquen entre sí, mientras que el resto de dientes, como ustedes pueden ver aquí, no se tocan, generan un pequeño espacio. Si toca algún otro diente, eso es una interferencia. Entonces, hay muchos casos de pacientes que nos llegan, les repito, de segundas, terceras, cuartas ortodoncias, que a lo mejor vienen con los dientes alineados, sí, pero que tienen una mordida que no es funcional. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando yo a veces les digo a, a ciertos colegas que me encuentro y me dicen, no, es que la mordida no tiene que ver con la articulación. Les digo, bueno, entonces explícame cómo es que este fenómeno se da cuando sí hay una articulación sana junto con una oclusión funcional. ¿Y por qué cuando algo de esos dos elementos está mal no se da este fenómeno? Y los dejas pensando, ¿no? Y no es algo que yo haya descubierto, ¿no? Esto se ha estudiado por años, incluso este esquema lo representa, o sea, cómo debería existir una relación de los dientes anteriores, de los dientes posteriores, cómo deberían ser las relaciones de estos dientes, junto con una articulación sana, y esto lo describió el doctor Robert Lee. O sea, ya tiene años de estudiarse, no es nada nuevo, pero hay gente que decide obviarlo, no sé por qué. Ahora, ¿cómo nosotros también podemos evaluar la posición de los cóndilos de los pacientes? Pues a través de este dispositivo que nosotros utilizamos que se llama CPI por sus siglas en inglés, Condylar Position Indicator. A través de este dispositivo, nosotros podemos registrar cuál es la posición ideal de los cóndilos del paciente y cuál es la posición que están teniendo ellos con su mordida habitual. No sé si ustedes alcancen a ver, esto es como un plano cartesiano. ¿Cómo funciona? Bueno, este punto rojo representa el cuadrito, por así decirlo, donde debería de encontrarse su cóndilo de manera ideal. Y el azul representa qué tan fuera de lugar está con respecto a esa posición ideal. Entonces vean, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que el cóndilo está un poco hacia abajo y un poco hacia atrás, cuando lo normal debería ser que esté hasta acá. Y en este otro lo mismo. Aquí en el centro del plano cartesiano está el puntito rojo. Ahí nos indicaría, este es el punto ideal del cóndilo. Y el punto azul nos representa dónde lo tiene de manera natural cuando él muerde sin que yo lo manipule ni le haga nada. Entonces nos ayuda a evaluar este análisis, qué tan distraído está ese cóndilo o qué tan fuera de su lugar se encuentra para hacerlo de manera cuantitativa y cualitativa. ¿Sí? Ah, Mauricio, Sí. Mauricio, ¿cómo llegas a esos cuadritos? Eso no. Ah, sí. Bueno. Al paciente para obtener el puntito rojo, ese lo obtenemos a través del registro que hicimos en la cera azul. Recuerden que manipulé yo al paciente un poquito la mandíbula, como por así decirlo, lo obligué a llevar esa articulación a su lugar y registramos ahí una mordida. Entonces, con ese registro de mordida dirigido, o sea, con la cera azul, conseguimos ese puntito rojo. O sea, nos dice este aparato que vimos antes, al poner los modelos aquí junto con la cera azul, nos marca aquí el puntito rojo y nos dice, ok, este es tu punto ideal, aquí debería de estar el cóndilo. Y después para saber cómo lo tiene el paciente cuando él solamente muerde, hacemos un registro de mordida, literal nada más agarramos una hoja de cera rosa, la que usamos toda estación, alguna de ese tipo de hoja de ceras calibradas,
Y ahí solamente le pedimos al paciente muerde, o sea, sin que yo lo manipule ni nada, le digo nada más muérdeme esta cerita de manera normal, como tú muerdes, y ese registro lo pasamos de nuevo al aparato que ya les mostré, y ahora nos va a marcar el punto azul en este gráfico. Y entonces ahí es cuando nosotros ya podemos medir, ah, ok, mira, el punto rojo es donde debería de estar el cóndilo, el punto azul es donde está ubicado cuando él muerde de manera natural. Ahí es como lo hacemos. Y como les digo, ahí es donde evaluamos qué tan mal o qué tan fuera de lugar están los cóndilos si lo quisiéramos ver ya incluso milimetrado, por así decirlo. Ujú. Ahora, enfoques de tratamiento para los pacientes bruxistas o para los pacientes con disfunción. El enfoque de tratamiento que yo hago es el mismo, o sea, lo manejo yo a través de una guarda. Pero hay muchas corrientes también de tratamiento y también dependerá el caso, qué tan severo se encuentre, si hay factores agregados y demás. Por ejemplo, pensemos en un paciente bruxista. Recuerden que no es una enfermedad, es una condición nada más en la cual el paciente aprieta o rechina los dientes. Pero resulta que ese paciente bruxista, además de que se está acabando los dientes por el apretamiento, rechinamiento y demás, resulta que ese paciente también tiene apnea obstructiva del sueño. Bueno, el tratamiento en esos pacientes tiene que ser multidisciplinario. Yo personalmente me encargo a través de la guarda de proteger dientes, musculatura, articulación y demás, pero yo no le voy a resolver el problema de la apnea obstructiva del sueño. Él tendrá que ir con un otorrino y probablemente le tengan que hacer una polisomnografía. Ese es un estudio indicado para detectar si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño, en el cual evalúan si hay microdespertares, si el paciente deja de respirar en la noche, cuántas veces deja de respirar, por cuánto tiempo. Además, es un estudio bien completo para diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Y obviamente le darán un manejo integral por ese lado. Otro ejemplo, el paciente que tiene reflujo gastroesofágico nocturno, pues lo mismo, mi guarda no le va a ayudar en nada con el reflujo. Él tiene que de manera alterna, junto con nosotros, llevar su manejo con un gastroenterólogo probablemente. Sí, entonces, en esos pacientes que tienen otro tipo de factores asociados, además del uso de una guarda, pues sí tienen que ir como atendiendo los distintos orígenes que le están ocasionando el problema. Eh, Obviamente también habrá casos de disfunción que sean muy, muy, muy severos, en los cuales la articulación esté muy dañada, con mucha inflamación, etcétera, en los cuales la guarda por sí sola tal vez no sea el 100% de lo que necesita el paciente. Hay otro tipo de técnicas como pueden ser un lavado articular, o sea, una artrocentesis, viscosuplementación, que es aplicación de ácido hialurónico en la parte de la articulación, etcétera, ¿no? O pensemos incluso en un paciente con algún tipo de condición más severa, como puede ser una hiperplasia condilar, algún tipo de patología mucho más importante, pues la guardará algo, pero obviamente hay casos que a lo mejor son quirúrgicos, que requieren algún tipo de intervención quirúrgica. Obviamente ahí entrará también el máxilo. Yo me estoy centrando, obviamente, al darles esta plática, en el grueso de la población que se nos presenta. Si me preguntan, ¿cuántos pacientes te han llegado con hiperplasia condilar? Les puedo decir que uno. Uno y quién sabe. Porque es curioso, esa paciente que me llegó me dijo que la diagnosticaron con hiperplasia condilar, pero yo viendo las características de su tomografía, realizando mediciones y demás, yo no detecté que hubiera características propias de esta enfermedad. Pero bueno, por eso les digo, solamente he visto una y quién sabe. Entonces, a lo que voy es que el grueso de población sí pueden ser manejados con este tipo de terapia, pero es importante que ustedes sepan que tal vez no el 100% curen o sanen solamente con esto. Dependerá obviamente del diagnóstico puntual de cada paciente y de si requiere un manejo multidisciplinario o no. Entonces, guardas, hay muchos tipos de guardas. Dependen la clasificación que tenemos de las guardas, pueden ser por su diseño. Hay un tipo de guardas que se llaman permisivas y hay otras que se llaman directrices. ¿Qué es una guarda permisiva? Es aquella que permite que el paciente pueda hacer movimientos con su mandíbula. ¿Por qué? Porque tiene una superficie lisa, es decir, no obliga a que el paciente se quede en una sola posición sin mover la mandíbula, no. Lo que buscamos es que mueva la mandíbula. Un ejemplo de guarda permisiva es la guarda natológica, que es la que vamos a ver más a detalle ahorita. Pero dentro de la clasificación tenemos también guardas directrices, que como su nombre lo dice, dirigen a la mandíbula a una posición específica. Su uso, como aquí dice, es limitado principalmente para condiciones específicas.
Y aquí existen, por ejemplo, las guardas de contactos anteriores, las guardas de reposicionamiento anterior, etcétera. Por ejemplo, esta última guarda nos ayudaría en un caso en el que veamos que es conveniente forzar a que la mandíbula vaya hacia adelante, o sea, llevarla hacia adelante y sostenerla en esa posición. Son para usos más específicos, pero la más común y la más, por decirlo así, ¿cuál será la palabra? Como más dinámica, la que nos permite más cosas, es una guarda anatológica. Vean, esta guarda, por ejemplo, es de contactos anteriores. Esta otra de aquí es de reposicionamiento anterior. A través de esta rampa que ustedes ven aquí, obligamos a que el paciente al cerrar empuje la mandíbula hacia adelante. Pero bueno, la guarda en la que me voy a centrar, que es esta de aquí, que es la natológica, recuerden que tiene superficies lisas, es la que más utilizamos generalmente. ¿En qué consiste el tratamiento con una guarda natológica? Bueno, nos va a ayudar a generar dos cuestiones principalmente este tipo de guardas. Desprogramar al paciente. Esto de desprogramar, ¿qué es? Es que el paciente que trae contractura muscular, pues nos ayude a relajar esa musculatura. En segundo lugar, nos va a ayudar a reposicionar la mandíbula. A través del uso de esta guarda, lo que buscamos es llevar al paciente a esa posición ideal de los cóndilos que no está teniendo de manera natural. ¿Ok? Obviamente, al cumplirse estos dos pasos, se alivian los síntomas que tiene el paciente asociados, como es el dolor muscular, la tensión, a veces los chasquidos, la crepitación pueden disminuir. No en todos los pacientes se elimina, pero puede disminuir, etcétera. Y obviamente nos devuelve una adecuada función. Algo contra lo que yo sí estoy muy en contra, que espero no lo hagan nunca ustedes, o sea, no se los den a sus pacientes, y si ustedes se los han hecho, por Dios, quítense eso. En muchos lados a los pacientes les ofrecen, cuando dicen, es que tengo bruxismo, ok, te voy a hacer una guarda, y les ofrecen esto de aquí, que es una vil guarda de acetato, eso no sirve. Y no sirve no porque lo diga yo, ahorita vamos a ver por qué. Esto es un plástico delgadito, flexible, que copia la forma de los dientes y que no nos sirve para nada porque piénsenlo de esta manera. Quedamos que el principal origen de los trastornos de la articulación temporomandibular suele ser una interferencia en la mordida, ¿sí? Lo que ya platicamos hace rato. ¿Qué ocurre si yo a un paciente solamente le pongo este plástico encima de los dientes, que además este plástico copia la misma forma de los dientes? Pues estoy copiando lo mismo, nada más que ahora en un plástico. Entonces el paciente va a seguir mordiendo de la misma manera, con un plástico que está copiando la forma de sus dientes, con la misma interferencia y demás. Pues, no sirve. Y de hecho, incitan a que el paciente bruxe todavía más, o sea, apriete o rechine más, lejos de ayudarnos a disminuir la actividad muscular. Por Ah, otro lado, creo que en México no venden estas, afortunadamente, pero en Estados Unidos es común encontrarlas. Hay Mauricio, guardas como de silicón si que hay, tampoco, ¿sí? Mauricio, si hay en las ¿Qué? deportes, Ah, los no me usamos digan. por cirugía. No. Y miren, todavía ponen aquí, número uno recomendado por dentistas, tache. O sea, estas guardas blandas no funcionan. Ahorita vamos a ver por qué. Y No, por último, también está de moda últimamente Mauricio, Mauricio, el Mauricio. ¿cómo? ¿Sí? También estas cosas que usan ahora los ortodoncistas, yo he visto a los que traen, sobre todo si ya no son niños, que Ah, se llaman ¿cómo se llaman? Las de plastiquito, ¿los alineadores? alineadores, por lo menos un par de jóvenes que los traen, se la pasan mordiéndolo, entonces, Sí, sí, sí. Yo personalmente, si me lo preguntan, mi opinión, yo no soy muy partidario de los alineadores, ¿eh? O sea, sí, yo entiendo el tema que a veces lo buscan por estética, entre comillas, de, ay, no quiero traer fierritos, no quiero que se me vean. O sea, sí, pero piensen que es algo muy similar a esto, es un acetato. Entonces, no permite que los dientes se engranen bien durante el tratamiento, porque siempre va a haber de por medio esos plásticos. Entonces, ay, es un tema medio controversial, pero sí, yo personalmente tampoco comulgo mucho con ese tipo de ortodoncia moderna a través de alineadores, sinceramente. Pero bueno, para gustos colores, nada más quiero que se vayan con esa idea del por qué no, ¿no? O sea, está fundamentado. Y algo que también está muy de moda últimamente es la aplicación de Botox. Dicen esos pacientes que tienen este bruxismo, ponle Botox. No niego su efecto. Obviamente, músculo que esté contracturado y ustedes le apliquen Botox, por supuesto que va a dejar de estar tenso el músculo, pero no están atacando de fondo el problema.
Está haciendo como un placebo nada más, temporal, en el cual el Botox dura de 3 a 4 meses tal vez, pasa el efecto y tiene que volver el paciente a ponerse más Botox y a veces cada vez más dosis, más unidades, más unidades. Entonces no se está atacando de fondo el problema. ¿Puede ser un buen complemento? Sí, como complemento, sí. Para esos pacientes que están muy contracturados, tal vez una aplicación, rápidamente quitamos la contractura, pero ya, o sea, no tratarlo como ni como un tratamiento definitivo ni como un tratamiento a largo plazo, sinceramente. Ahora, tocando el punto de las guardas blandas que acabamos de ver, ya sean las de silicón, los alineadores, las guardas de acetato, fíjense, este artículo es desde 1987. Lo hizo Okeson, a algunos les va a sonar este nombrecito, algunos los de tercero tal vez ya les empieza a sonar. Bueno, este estudio evaluó los efectos que tienen el uso de guardas blandas y rígidas sobre pacientes con bruxismo, ¿ok? Entonces se detectó, este es el puro resumen, ¿no? Pero bueno, si lo quieren leer completo, ahí está disponible todo el DOI y demás para que lo consulten. Pero bueno, menciona este artículo que el uso de guardas rígidas ayudó a reducir la actividad muscular en 8 de cada 10 participantes. Mientras que el uso de guardas blandas, como serían las de acetato, las de silicona y demás, solamente redujeron la actividad muscular en un participante de cada 10, pero además en 5 incrementó la actividad muscular. Entonces, se ha demostrado ya que no sirven para disminuir la actividad muscular. A veces incitan, como bien dijo la doctora ahorita, que el paciente esté ahí, apriete y rechine, y dices, bueno, ¿por qué? No deberías estar haciendo eso. ¿Cómo se hacen estas guardas? Ahora sí, la que yo hago, ¿no? Personalmente, la anatológica. Bueno, cuando tenemos el montaje del paciente hecho en el articulador, hacemos el diseño en cera. Lo que buscamos cuando el paciente trae la guarda puesta en boca es que al morder, todos los dientes contacten al mismo tiempo con la misma intensidad, que estaría representado aquí por estos puntitos que ven, ¿sí? Entonces lo que buscamos es eso, que el paciente instantáneamente al morder, todos los dientes contacten con la misma intensidad. Así se ve hecho en cera y después eso se transforma en acrílico. Vean la diferencia de esta guarda contra las de acetato. Es gruesa, es lisa la superficie, ¿sí? Y es rígida. ¿De qué va a depender que sea eficaz el tratamiento? Pues obviamente que el diseño de la guarda sea adecuado. De esa parte pues nos encargamos nosotros como operadores. Que sea de acción permanente. El esquema ideal de uso de estas guardas debería ser 24/7. El paciente debería comer con ella, dormir con ella. O sea, literal, traerla todo el día. Solamente se la debería de quitar para lavarla después de comer. Si el paciente no cumple con este esquema, no quiere decir que no vaya a servir, pero se va a alargar mucho más la terapia, ¿sí? Entonces, lo ideal para acabar lo más pronto posible un caso es que la utilice con este esquema. Y obviamente, estas guardas no solamente se le entregan al paciente y chao, ya te fuiste, no. Se tiene que ir ajustando de forma periódica estas guardas, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que con el paso del tiempo se mantengan estables esos contactos de los dientes. ¿Cómo se hace el ajuste? De esta manera, nosotros ponemos un papel de articular delgadito y pedimos al paciente con la guarda puesta que muerda, que muerda, que muerda siempre al centro. Vamos pasando el papel por toda la boca y vamos a buscar, como les dije al inicio, que todos los dientes tengan un punto de contacto y que sean lo más finito posible el punto de contacto y simétricos entre un lado y otro, obviamente. Y nosotros, cuando le pedimos al paciente que haga movimientos con la mandíbula, nos marque aquí sobre esta rampita de adelante unas líneas que ahorita van a ver en la siguiente imagen que nos dicta las trayectorias de movimiento de la mandíbula. Se debe ver de esta manera. Vean como cada diente tiene su punto de contacto marcado por el papelito. Entonces, por ejemplo, aquí a esta paciente yo le puse el papel y vean cómo en la primera imagen se ven unas manchas muy grandes, muy sucio, ¿no? Yo hago mi ajuste y los debo de dejar así, finitos, puntos de contacto finitos, es lo que buscamos, y simétricos entre un lado y otro. Y en la parte anterior que se generen estas líneas cuando la paciente o el paciente mueven la mandíbula. Así es como se hace un ajuste de guarda. Esto se tiene que ir haciendo de forma periódica, recuerden. Ahí. Si lo vemos en boca, así es como funciona. Vean cómo este paciente, cada que hace adelante y atrás, solamente tocan estos dientes de adelante y atrás no toca nada.
¿Recuerdan el esquema que les mencioné hace rato? Eso debería ocurrir con su mordida de forma natural. Y al hacer movimientos hacia los lados, vean cómo solamente el canino guía el movimiento con estos piquitos de la guarda y atrás no toca nada. Es decir, a través de la guarda estamos replicando o emulando un esquema de mordida correcto que el paciente no está teniendo con sus dientes de forma natural. ¿Sí? Esa es la función de la guarda y es lo que nos va a ir ayudando a que los músculos se relajen, a que la articulación se reposicione, a que se alivien los síntomas y a que se estabilice la articulación. ¿Cómo se va dando este fenómeno? Bueno, en primera instancia, el primer fenómeno que se da, esto está descrito por Roth y Rolf desde el 81. Lo primero que se debe de dar es una relajación muscular. Una vez que conseguimos este objetivo, se elimina el edema, que es la inflamación que puede existir, ya sea a nivel propio de la articulación o de cualquier tejido que esté inflamado. Y por último, que se dé un remodelado óseo. Recuerden, doctores, que mencionamos algo muy característico de la articulación temporomandibular, por el tipo de cobertura que tienen las superficies articulares, que es fibrocartílago, nos permite que exista un remodelado óseo, no así una regeneración. No vuelve a crecer hueso. Hueso que se haya perdido por degeneración no va a volver a crecer, pero sí podemos ayudar a que se remodelen las superficies y empiezan a trabajar un poco mejor de lo que están trabajando ya cuando están dañadas. ¿Ok? Así se ve una guarda en boca, de nuevo, esta está hecha para la parte de arriba. Quiero que vean estas imágenes. Esta paciente, las imágenes de arriba son del día cero, cuando recién le entregué su guarda. Y esta imagen, estas imágenes de abajo corresponden al mes número uno, desde que utilizó la guarda, y quiero que vean cómo estos pequeños espacios que ella tenía aquí, después de un mes como que se ven más grandes. Y lo mismo de este lado, no había ningún espacio y después de un mes aquí ya se empiezan a ver algunos pequeños espacios. ¿Por qué ocurre esto? Porque en un mes la mandíbula ya empezó a cambiar de posición. No son los dientes, lo que se movió. Lo que se está moviendo es toda la mandíbula. Está cambiando de postura por el uso de la guarda. Un ejemplo más. Esta paciente es el día cero No te y enfriaste. vean, Ya. después de 2 meses, perdón, preguntaba algo Yo sí, amanecí con la garganta ahí cerrada. así. Este, en esta Mauricio, otra. Mauricio, qué bueno que me oyes. Hay una pregunta que me parece interesante de María Fernanda Trejo, que no dice ¿Sí? qué grupo sea, que nos los va a poner por ahí. Dice, un deportista de los que usan protectores bucales, como en el fútbol americano o en otros deportes, pueden desarrollar disfunción o bruxismo o alguna alteración, Es- que ya ves que ellos usan el guarda, sí, pero es protectores. tapadito. Sí, o sea, precisamente ese tipo de protectores en principio sirven justamente para evitar algún tipo de lesión de esta índole. Pero yo creo que aún así utilizando ese tipo de protectores sí suelen tener cierta tendencia a desarrollar algún trastorno, ¿eh? Porque, y sobre todo pensemos más, digo, yo sé que los jugadores de americano también reciben cada golpe, que bueno, pero piensen más, por ejemplo, en un boxeador, o sea, son golpes directos, constantes y demás que están recibiendo y recibiendo. Entonces, por mucho que traigan el protector, yo creo que no, no es suficiente. Obviamente lo ideal, pues sería no exponerse a ese tipo de actividades, ¿no? Yo sé que es deporte y demás, tiene sus beneficios, pero como todo, conlleva lesiones, como cualquier atleta. O sea, un corredor también se lesiona las rodillas, ¿no? Entonces, yo creo que aún utilizando ese tipo de dispositivos sí puede existir el riesgo de algún daño. Repito, lo ideal, pues sí sería no exponerse a ese tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. No sé si hay otra duda. Sí, creo que fue Tengo una duda. la única. Ok. Y bueno, esos protectores no es lo mismo, ¿eh? O sea, no son lo mismo que una guarda de esta índole. De hecho, la idea o la finalidad, en teoría, de esos protectores es que el paciente, el deportista mantenga la mordida como estable, o sea, es que sea lo menos posible lo que se le pueda estar moviendo esa mandíbula al recibir tal golpe o tal movimiento. Pero les repito, a veces está la fuerza y la cantidad de golpes que reciben que ustedes lo pueden ver, piensen en un boxeador. Cuando le dan un golpe, por mucho que traigan la guarda, cómo se les mueve todo cuando los ponen en cámara lenta. O sea, cómo se les mueve la mandíbula ahí tremendamente, ¿no? Entonces, no es totalmente algo que les proteja al 100, ¿no? Lo ideal sería pues no exponerse a eso. Em,
Entonces, esta paciente que les mencionaba aquí, esto es igual, el día de entrega de su guarda y después de 2 meses de uso, vean cómo la mordida se ve muy abierta. Adelante. De nuevo, no es porque se haya movido algún diente ni nada. Todo lo que cambió de posición es la mandíbula completa por el uso continuo y reiterado de su guarda. Este ejemplo último me encanta. Este paciente le hicimos una guarda para la parte de abajo. Este paciente venía con muchísimo dolor, muchos síntomas y demás. Él la usó casi un año, la guarda. Después de un año, ya cuando no tenía síntomas y demás, le dije, a ver, vamos a sacar unas fotos sin tu guarda. Quiero que nada más muerdas y vamos a sacar una foto. Y vean cómo al morder ya solamente toca con los segundos molares. El resto de dientes no se contactan entre sí. Por más que él intente ya en este punto como cerrar o algo, no puede. ¿Por qué? Porque ya esa articulación ya está posicionada en su lugar, ya está estable y difícilmente puede conseguir un movimiento de esta magnitud. Entonces, ya cuando conseguimos esta estabilidad, eliminación de síntomas y demás, ya podemos entrar ahora sí con ortodoncia a corregir esta mordida abierta, pero ya sin sacar de su lugar a la articulación que ya conseguimos estabilizar. Ese es el truco de ir por qué debemos evaluar primero la articulación antes de querer mover dientes con brackets. Esa es la importancia. Este otro ejemplo, vean, esta paciente es día cero, después de un mes, vean cómo esta mordida, la de la foto, ya se parece más al montaje que a cómo llegó el día cero. Es decir, cambia la mordida por el uso de la guarda. Ahora, yo tengo 4 criterios para saber que el paciente está progresando de manera favorable con su tratamiento de guarda. El primero es algo subjetivo. Cada que el paciente acude a sus ajustes de guarda, yo le pregunto cómo van los síntomas, si se han mantenido iguales, si han disminuido, si han aparecido otros y demás. ¿Por qué digo que es algo subjetivo este primer criterio? Porque la terapia con guarda no es de días o de semanas, son terapias de meses. Entonces, hay pacientes que son muy quisquillosos con el uso de la guarda y no les gusta o no se terminan de acomodar, no sé. Y a veces están así de, híjole, ¿cuántos meses voy a traer esto, no? Y a mí me pueden mentir. Me pueden decir desde el primer mes, no, doctor, ya, me siento súper bien, no me truena, no me duele, no nada. Yo les tengo que creer, porque es algo que ellos me tienen que referir. Pero hay otros 3 criterios en los cuales no me pueden engañar. El siguiente criterio es el ajuste de la guarda. Recuerden que cada que el paciente acude a un ajuste de guarda, colocamos un papelito de articular que nos pinta los puntos de contacto. Bueno, tiene que llegar a algún punto durante toda la terapia, en el mes X, en el cual yo ponga ese papel y el paciente al morder me marque bien, bien, bien todos los puntos de contacto finitos, o sea, bien definidos, y que yo ya no tenga realmente que hacerle algún ajuste a la guarda. Eso me diría que entre el mes pasado que lo vi y el día de hoy que lo estoy viendo, ya no ha habido gran variación en la posición de la mandíbula, es decir, ya es muy estable en un solo lugar donde cierra, o sea, tiene una sola posición de cierre, por así decirlo. Eso me indicaría que ya es estable. Ahí no me puede engañar el paciente. Tercer categoría o rubro que tiene que cumplirse y que el paciente no me puede engañar, pues es esto, el análisis de las fotos, ¿no? O sea, evaluar si la mordida ha cambiado o no con el uso de la guarda. Obviamente este paciente, por más que me quisiera engañar, cerrar o algo, no puede. O sea, él nada más muerde y me muestra una mordida. Entonces eso ya me indica que también cambió la mordida. Pero por último y más importante, miren, esta imagen de aquí representa, perdón, el cóndilo azul. Ahí. Este puntito azul dentro del plano cartesiano que ya vimos hace rato representa dónde tiene sus cóndilos el paciente y hasta aquí lo puse con un dibujo. El punto rojo representa dónde debería de estar su cóndilo de manera normal o saludable. Y van a ver, va a aparecer un tercer cóndilo en verde que se va a ir moviendo. Cada uno de estos puntos representa un mes de tratamiento, un mes, un mes, un mes, un mes. Vean cómo a través del uso de la guarda, esos cóndilos se van moviendo, se van moviendo, se van moviendo, mes con mes, hasta que en el caso de esta paciente, hasta las 32 semanas de uso de guarda, conseguimos que ese cóndilo se acercara mucho más al objetivo del punto rojo que a donde inició. Vean cómo llegamos desde esto azul hasta este punto verde, que es muy cercano ya al rojo. Entonces, es un método con el cual también podemos evaluar qué tanto se ha estado moviendo ese, bueno, los cóndilos y qué tan estables son ya. Y por último,
ya para cerrar, ¿qué estudio hacemos nosotros para saber que una articulación ya es estable, que ya es funcional, que ya fue rehabilitada y demás? Este estudio nosotros lo hacemos y se llama axiografía. Es un dispositivo que se monta sobre la cabeza del paciente, bueno, sobre la cara, lleva hacia los lados estas papeletas, que igual son unos planos cartesianos, lleva a cada lado de la cabeza del paciente estos vástagos que tienen unos lápices y que esto va conectado a un dispositivo que va sobre los dientes de abajo del paciente. Entonces, con el aparato ya montado sobre la cara del paciente, que se llama axiógrafo, este aparato, le pedimos al paciente que haga ciertos movimientos con la mandíbula, como es muévela hacia adelante, hacia atrás, izquierda, centro, derecha, centro, y abre lo más grande que puedas. Y aquí nos va a trazar unas líneas, unos gráficos. Si esas líneas son limpias, de una sola intención, son amplias, no le duele al paciente hacerlas ni le cuesta trabajo, ya estaría listo, ahora sí, en este punto, para pasar a ortodoncia. Ahora sí, corregir la mordida. Ok, vamos a ver cómo se ve. Aquí yo le pido al paciente, haz hacia adelante tu mandíbula, regresa atrás. Hazla hacia la izquierda, regresa al centro. Hazla hacia la derecha, regresa al centro. Abre lo más grande que puedas, cierra. Vean esas líneas, son muy limpias, casi que por donde fue el lápiz, regresó. Una más, adelante, atrás, derecha, centro, izquierda, centro. Abre lo más grande que puedas. Trazos muy limpios. Si el paciente consigue esto, ya estamos del otro lado. Ya puede pasar a ortodoncia sin mayor riesgo de que pueda haber un problema articular durante el tratamiento de ortodoncia. Ahora aquí rápidamente dos acotaciones. Paciente que utilizó guarda, pero que no quiera llevar ortodoncia, por lo que sea, por la edad, por cuestiones económicas, porque cómo me voy a ver con brackets, porque lo que sea, si no hace algo para corregir esa mordida que está mal y que fue el origen del problema, tendría que utilizar su guarda entonces de por vida, porque si el paciente se quita la guarda y su mordida sigue estando igual, con esas interferencias que ya mencionamos, pues obviamente con el paso del tiempo esa mandíbula va a ir regresando, regresando, regresando a como llegó conmigo el día uno. Entonces, este primer paso del uso de una guarda es solamente para estabilizar la articulación y prepararla para que después venga ahora sí la corrección de la mordida. Ok, eso en primer lugar. Em, También algo más les iba a mencionar respecto a este punto. No sé si tengan alguna duda en lo que recuerdo, qué más les iba a decir. Y aquí tenemos otra pregunta que dice, doctor, después de un tratamiento, ¿quién dice, quién la hizo? Yamile Mitchell, no sé qué. Después de un tratamiento de ortodoncia, ¿es más recomendable indicar retenedores metálicos fijos en lugar de los plásticos, considerando que pueden generar bruxismo? ¿O no hay problema porque los retenedores de plástico solo se usan durante un periodo corto? Ya, qué bueno que hicieron esa pregunta porque me recordó lo que iba a decir. Bueno, retenedores, yo personalmente no recomiendo los de plástico, o sea, los de acetato, por lo mismo que ya mencionamos. Yo no suelo mandar de esos. Yo los que mando son de dos. O es fijo, como bien dijo la doctora, o sea, es literal un alambrito que va pegado por la parte de atrás de los dientes. Ese es el fijo. O hay unos que son removibles, que son como unas plaquitas de quitar y poner de acrílico con alambre que también nos ayudan a retener los dientes. Entonces, esas dos son básicamente con las que yo suelo trabajar y recomendaría. Los acetatos no, por lo mismo que platicamos hace rato. Y a lo que iba, también esto es algo importante. Paciente que ya fue diagnosticado con algún trastorno en la articulación temporomandibular, aunque ya haya usado guarda, aunque ya se haya hecho artrocentesis si es que necesitó su caso, o viscosuplementación, o cualquiera de este tipo de terapias, y después se sometió a ortodoncia para corregir la mordida, no quiere decir que por haber hecho esos pasos que eran correctos para resolver el problema en ese momento, no quiere decir que en la vida pueda existir una reactivación de ese problema degenerativo. O sea, sí hay que dejarlo claro que no es una garantía de que aunque se sometan a estos tratamientos, no va a aparecer con el paso de los años, no siempre.
y especialmente en el caso de las mujeres, por el tema hormonal. Y no solo por la edad, obviamente cuando entran en la menopausia llega a haber un desequilibrio hormonal importante, pero no es lo único, o sea, también puede haber un ovario poliquístico, puede haber un caso de desórdenes de tiroides, o sea, cualquier desequilibrio hormonal por sí mismo puede generar pues un desequilibrio general, sobre todo como ya mencionamos en los estrógenos tal vez, que puedan reactivar un proceso degenerativo. Entonces, es importante que el paciente lo sepa. Sí, estamos haciendo este tipo de terapias con un fin y demás, pero no quiere decir que por haber usado ya una guarda ya resolví mi problema y en la vida me puede volver a pasar. No. Algo que sí solemos recomendar en pacientes mujeres que ya tuvieron algún trastorno, o sea, llevan su guarda, pasan ortodoncia, corregimos la mordida y como sugerencia les solemos decir que lo conveniente es que después de la ortodoncia les hagamos una nueva guarda con estas características, pero que ya solamente vayan a utilizar por las noches. O en en los episodios en los que ellas sienten que estén como con más tensión, apretando y demás. Ya no de uso 24/7 como si la usamos antes. Sobre todo pacientes mujeres y después de que ya se sometieron a todo este tratamiento completo. Ujú. Entonces, un poquito iba por la pregunta de los retenedores y eso. A veces una guarda también nos sirve como un retenedor, Ok. además de seguir protegiendo la articulación. Ah. Ok, hay otra pregunta, dice, una pregunta, doctor. Esta es de Norma Guadalupe Pérez Altamirano. ¿Es cierto que los retenedores después de usar brackets deben usarse de por vida? No, bueno, hay doctores que lo manejan así. La verdad es que no. Realmente, si tu mordida la dejaron bien, o sea, con un engranaje correcto, la misma mordida a veces funciona como un retenedor natural. Si obviamente la preparación no fue correcta, los dientes no contactan lo mejor posible y demás, pues sí puede haber un riesgo mayor de un regreso ahí de una posición indebida de los dientes. Ahora, yo el esquema que manejo personalmente es a mis pacientes cuando les mando un retenedor, ya sea fijo o removible, bueno, más que nada el removible, les suelo decir, utilízamelo todo el día, por lo menos un año, o sea, día y noche. Y ya después del año, utilízalo solo por las noches para dormir, para que ya en el día que sales a trabajar, a la escuela, todo, pues ya no lo traigas. Pero sí es importante dar un buen margen de uso del retenedor. Pero así como para toda la vida, a mí personalmente se me hace una exageración. Ahora, el mismo doctor Martín, que les mostré al inicio, el de España, el doctor Domingo Martín, él en alguna conferencia nos decía que una paciente le dijo, después de varios años, ¿no? O sea, regresó con él a su consulta. Le dijo, oiga, doctor, pero es que, mire, regresé, mire, este incisivo se me movió un poquito. Le dijo el doctor Martín, felicidades, estás viva. Dice, la única forma en la que los dientes no se te vayan a mover es que estés muerto, ¿no? Entonces, felicidades, estás viva. Le dijo, también hay que educar al paciente y hacerlo consciente de que sí puede haber un ligero regreso de algunos dientes o algo mínimo, pero lo podemos controlar con los retenedores. Pero si se da, pues bueno, procurar como educar al paciente para que tampoco se hagan ideas falsas de esto es definitivo, nunca se me va a mover, nunca, o sea, tampoco están así. ¿Me explico? Entonces, yo la recomendación que haría es uso de un año, tiempo completo, y después del año, tal vez solo para dormir, utilizar estos retenedores removibles. Y el fijo, cuando se coloca fijo, lo único que sí es que hay que estar encima del paciente, mucha higiene, porque pueden retener mucho cálculo y demás, y después traernos una enfermedad periodontal y comprometer los dientes y demás. Entonces, básicamente eso. No sé si hay alguna otra. Aquí va a preguntar algo la residente. Sí, ¿Qué tal? Buen día, muy buen buena. día. Doctor, tengo una consulta, mire, bueno, nosotros en el hospital igual vemos muchos pacientes que nos llegan así con trastornos temporomandibulares, ¿no? Sí, Entonces, bueno, se sabe que es algo multifactorial, ¿no? Entre ellos, pues el músculo, lo que tiene que ver con el manejo oclusal y la sí. articulación como tal. Sin embargo, pues, ¿en qué momento usted considera, ok, o sea, esto sí lo puedo tratar con ortodoncia y con una guarda? O cuando usted ya decide, se lo voy a mandar al cirujano, ¿se basa nada más como en el desgaste óseo o qué otros parámetros? O primero hace algo menos invasivo para irse a algo más? ¿O cómo? Sí.
Exactamente. Obviamente, como vimos en las imágenes de la tomografía, un caso ya tal vez muy, muy avanzado, en el cual hay una degeneración marcadísima, tal vez la presencia de algún quiste endocondrial muy grande, incluso podría llegar a algún tipo de fractura de cóndilo, etcétera. Un caso muy severo, yo creo que es casi directo, un manejo ya más también con cirujano, ¿no? Pero si es un caso que no ha llegado a ese extremo, mi recomendación, y no es porque lo haga yo obviamente, pero yo siempre les digo a mis pacientes, como en todo tratamiento dental, yo creo que lo más conveniente siempre es probar de menos a más, o sea, irnos con lo menos invasivo, lo menos incluso costoso, etcétera. Entonces, una buena alternativa que es el uso de estas guardas, me gusta porque es algo removible, es algo que el paciente se puede quitar y poner a placer. No debería hacerlo, pero lo puede hacer. Es algo reversible y esto puede ser un arma de dos filos. ¿En qué sentido digo que es reversible? Recuerden que yo les dije que si el paciente trae su guarda, mejoran los síntomas, lo estabilizamos y demás, y él solito por alguna razón se quita la guarda porque dice, ah, ya me curé y no va para ortodoncia, no corregimos la mordida, esa articulación va a regresar a como estaba el día cero. Entonces es algo reversible. Pero es un arma de dos filos, no esperamos que eso suceda, ¿no? Pero si el paciente, no sé, no se acomodó, no le gustó la guarda, lo que sea, dice, no, ¿sabes qué? Me voy a quitar la guarda, bye. Bueno, pues está bien, se la quita, no le generó ningún daño, solamente va a regresar a como estaba. Entonces es otro de los beneficios, es removible, es reversible, es económica y además no invasiva. No estoy inyectando algo, no estoy cortando algo, no estoy agregando, o sea, es algo pues bastante bueno, yo creo, para el paciente como terapia inicial. Obviamente, como les decía, habrá casos que no sea el 100% de lo que requiere. Probablemente requiera viscosuplementación, alguna tocentesis, en caso de una hiperplasia condilar, pues una condilectomía alta, o sea, mil cosas, ¿no? Que pueden agregarse, pero es una buena alternativa inicial. Doc, y también utiliza relajantes musculares. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el Robaxgon también. Sí, en algunos casos que están muy, el paciente tiene mucha molestia. No nos gusta usarlos generalmente para no enmascarar los síntomas y que podamos hacer una evaluación real de qué tanto alcance estamos teniendo con la guarda sola, o sea, por sí misma. Porque sí, el uso de analgésicos o de relajantes, pues podría enmascarar algunos síntomas y podemos creer, no, hombre, mi guarda está funcionando al 100 y a lo mejor es el medicamento. Entonces, en la medida de lo posible, lo evitamos. Pero si el caso lo amerita, sí, sí podemos acudir a algún tipo de medicación. Aquí hay dos preguntas más. Dice, Sí. supongo que es el retenedor físico fijo, ¿por cuánto tiempo es que se coloca? El fijo, pues sí es un poquito más indefinido, porque como literal va fijo, lo importante sería tener en ese caso, y el paciente se adapta mejor a traerlo, porque pues como no se ve, o sea, que es lo que a veces quieren, ¿no? Que ya me quitaron los brackets, no quiero traer alambres, no quiero que se me vea un fierrito, pues como lo traen por la parte de atrás de los dientes, es más fácil que lo puedan tener mucho más tiempo, asegurándonos obviamente que los resultados se mantengan más tiempo. Pero tienen que estar Pero contigo. exacto, tener mucho cuidado nada más de la higiene, de todo eso para Vuelven, prevenir. Ujú. o no vuelven. Y dice otra, dice, también respecto a la pregunta de arriba, al terminar mi ortodoncia utilicé retenedores de acetato y noté que los llegaba a perforar. ¿Eso podría indicar bruxismo? Así es. Eso, Sí, 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 sí. ok. Sí. Tienen que ir a ver. ¿Qué pasó? Tiene que ir a ver el estudiante José Eduardo, que tiene bruxismo. Ah, ok, sí, bienvenido. Y bueno, como les decía, ya por último, aquí ya cuando vimos que la axiografía fue correcta y demás, podemos hacer un segundo montaje, ya que el paciente está estabilizado, desprogramado y demás. Comprobamos que el arco de cierre de ese paciente es repetible en todas las posiciones y entonces sí, ya puede pasar de manera feliz y un poco más segura a un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Y bueno, me gustaría también cerrar con esta frase, me gustó mucho de Margaret Fuller, que dice, si tienes conocimiento, deja que otros iluminen su oscuridad con él, que creo que es el objetivo de este tipo de pláticas, doctores. Digo, no pretendemos, bueno, yo personalmente no pretendo que de esta plática salgan especialistas. Ah, esa es otra cosa, también no se dejen engañar. En México no existen especialistas en ATM, ¿eh? Sí, O sea, no. no existe esa especialidad.
Habemos ciertas áreas afines que tenemos cierto adiestramiento para manejar estos trastornos, pero en México aún no existe alguna especialidad en ATM. Obviamente puede llevarlo un cirujano maxilofacial, sí, puede llevarlo un ortodoncista, sí, puede haber incluso algún protesista que tenga algún entrenamiento en esto que lo puede llevar. Entonces, la importancia de esto es, no, Cargas, porque ahora hay muchos que tratan el dolor orofacial y mucho del sí, dolor orofacial es de la articulación. Entonces, exacto, se crean expectativas que no son porque son protecistas, que casi todos los que lo están manejando son protecistas y no tienen el conocimiento. Entonces, exactamente, yo voy a ser el que haga las guardas y esto, porque sé hacer las guardas, pues no es muy conveniente, pero no, no hay ninguna especialidad ¿no? específica de articulación. En España sí hay. En España, en Chile y no recuerdo si es Argentina o Brasil, porque ni siquiera en Estados Unidos. Italia. En Italia sí hay. Sí, y eso es lo importante. Le digo, la finalidad de estas pláticas no es generar de aquí especialistas, porque le digo, o sea, ni existen. Si les interesa, sería bueno que se entrenen en esto. Hay muchos cursos que pueden tomar. Una especialidad, como puede ser la que yo tomé de ortodoncia, que también, no en todos lados, y no sé por qué, eso sí no lo entiendo. En muchos lados, aún siendo especialidad de ortodoncia, no se le da la importancia a la articulación que se le debería de dar. Pero bueno, si a alguno le interesó este tema, les llegó a apasionar como a mí, etcétera, búsquense algo, una escuela donde sí dentro de su plan de estudios puedan ver esto más a fondo. Les va a ayudar mucho y a sus pacientes sobre todo, y más en estos tiempos que llegan muchos casos. Eh, Sí, Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué tan efectivos pueden ser los autotratamientos? ¿Qué será eso de autotratamientos? ah, caray. Se presentan los primeros síntomas. ¿A qué te refieres con autotratamientos Sí. morales, Jurami, Harami? Ya, pero que nos explique por qué, para, No no sé, sé. no sé qué sea autotratamiento. Y otra, Valentina pregunta, ¿el grosor o altura de la guarda depende de qué tan grave sea la disfunción temporomandibular? Ah, ok, buena pregunta. Déjame- Generalmente el punto. ¿Puedes quitar tu pantalla y ya ponerte tú en la pantalla? Ah, sí, sí, sí. Nada más, voy a bajar esta y déjame pongo. Ay, ¿dónde es? Espérame. Déjame encuentro el botoncito. ¿Quieres Creo que aquí. compartir abajo? En el verde dice compartir, cuando A baja, ver, creo que dice ahí, ¿no? no, porque está toda tu pantalla, pero Ah, en dejar de compartir, a abajo, ver. dice que dice compartir. Espérame. Dejar de compartir. A ver, ahí. Creo que ya. No. No, dejar de compartir. Todavía tenemos 15 minutos, 20 minutos que lo puse para que se pudiera ampliar. A ver, Ah, ¿usted? No, creo que yo no puedo hacer eso. Ah, ¿no se ha quitado? Se supone que ya le di. no, no Sí, se ha sí, lo vi. quitado. A Ah, ver. es que irte a dejar de compartir. Ahorita preguntamos eso. Sí. Me preguntaban del grosor, ¿no? De la guarda. Ujú. De tener video. No. Bueno, del grosor de la guarda. El grosor que utilizamos promedio en todos los pacientes cuando hacemos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos el montaje del paciente en el articulador. Lo cerramos y detectamos qué Pero, diente Mauricio, es el sigue que. estando tu pantalla, ¿Sigue? sigue estando tu pantalla. Tienes que ir Ah, a dejar de compartir. Abajo en tu presentación hay una flechita verde que dice compartir, ahí pícale y dice dejar de compartir. Porque yo no es lo puedo que. hacer, lo tienes que hacer tú. Sí, es que se supone que ya le di. A ver, déjame ver. Segundito. Es más, la voy a. Se ha Ya, detenido. ¿Ya? ahora sí ya. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la apertura? Bueno, tenemos el articulador, detectamos cuál es el primer diente que contacta y de ese punto abrimos de 3 a 4 milímetros el articulador. Esa es la apertura que le vamos a dar promedio a los pacientes. Es un margen aceptable que nos va a dar el margen suficiente para ir ajustando el acrílico conforme avancen las citas. Entonces, 3 4 milímetros es suficiente con que los dientes desocluyan unos 3 4 milímetros es suficiente. Ok, aquí ya nos explica eso de autotratamientos, que es como masajes, presión. Bueno, aquí podríamos usar hasta los TENS, todo esto que Exacto. usa para los deportistas, pero Sí, son coadyuvantes, ¿no? exactamente. De hecho, muchos pacientes me preguntan, oye, doc, y aparte de mi terapia con guarda,
Les mandamos ejercicios con la guarda, no nada más es que se la pongan y ya. Les pedimos que hagan movimientos de adelante, atrás, a los lados, abrir, etcétera. Pero sí, también muchos me preguntan, oye, ¿puedo ir al fisio? ¿Puedo usar electroestimulación, que son los TENS? ¿Puedo hacer? Y sí, o terapia con calor y frío, y les ayuda mucho. Ellos lo pueden hacer en casa o pueden ir con un fisioterapeuta, también les ayuda, sí. Y aquí alguien quiere saber dónde estudiaste ortodoncia. Ah, ok, ortodoncia es un instituto privado. Se llama Instituto de Ortodoncia Bioprogresiva. Está en vías de cambiarse el nombre a Advanced Education in Orthodontics, pero bueno, hay una sede aquí por Coyoacán, por la zona de frente a Zapamundi, sobre Miramontes. Ahí está es el Ivo Sur, le llaman. Tienes que ver que las escuelas tengan reboe, que estén Exactamente. protegidas, Eso es, etcétera. Y tú sí. fuiste escolarizado. Con reboe, sí. Ujú. Sí, la recomiendo. Sí, sí, porque te enseñaron bien lo de la articulación y todo eso. Depende mucho de cada estudiante, ¿no? Puedes ir a la mejor escuela, pero si es un flojonazo, no importa que sea la mejor Eso siempre. Harvard y pagar $1 millón, pero ser malo. ¿Sabes? Sí. Pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Porque ya vamos a terminar. ¿Alguien más en el chat? ¿Sí? Igual si Una duda. llegan a surgirles más dudas o algo, igual me pueden contactar y en todos lados, o sea, en Facebook, en Instagram y en TikTok, @dr_Mauricio Espinosa. En todos lados así, por si hay duda. Ah, ¿Alguien por ahí Ah, tiene? sí, una duda que igual a lo mejor es un poquito más personal, pero para consultarlo con usted, a ver usted cómo ve el caso. Lo que pasa es que yo llevo un tratamiento de ortodoncia en el que precisamente, por lo mismo el uso de la guarda de acetato, sentí que desarrollé un bruxismo porque creo que no estaba muy bien ajustada y por lo mismo sentí que empecé a bruxar demasiado y a mi parecer, desde ahí empecé a desarrollar como problemas en la articulación, los chasquidos, los empecé a sentir, la sensación arenosa, todo eso. Este, el problema fue que actualmente considero volver a bueno, retomar mi proceso de ortodoncia, pero ahora en la facultad, en el posgrado. Entonces yo tengo una duda. Me mandaron a- al posgrado de dolor y también a ortodoncia, entonces no sé qué se trataría primero, ir a dolor, o sea, sería Es que ir a dolor los que tratan y después a ortodoncia, o cuál sería la mejor ruta clínica. sí, obviamente, como, perdón, lo que yo no escuché bien porque se cortó. ¿Me dijiste guarda de acetato la que usaste? Sí, una Ah, guarda de acetato. pues Ujú, entonces ya quedamos que eso, va, y por eso no sirve, incita a que apretaras más, por eso se generó un daño, entonces por ahí. Y obviamente, como les decía, la secuencia clínica más indicada, en efecto, es primero tratar el tema de la articulación, la disfunción o lo que tengas, y una vez ya estabilizada, puedas ir a ortodoncia. Ahora, lo ideal sería, hacer el mundo soñado, ¿no? Que te llevara las dos cosas la misma persona, el que te está manejando la articulación y el que te va a manejar la ortodoncia, porque a veces te deja bien la articulación, y a lo mejor vas para una ortodoncia y el ortodoncista que te toca no sabe ni qué está haciendo y te deja la mordida peor o no sabe ni por qué está moviendo lo que está moviendo. Entonces, lo ideal sí sería que una persona misma te lleve las dos cosas. Si no que- es posible, pues bueno, no, procurar y cruzar los dedos. primero, la primera pregunta sería, ¿quién te envió a la clínica del dolor? Para empezar, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué estudios ya te hicieron? Ya te hicieron tu combin con boca abierta, boca cerrada, ya vieron la articulación, etcétera. Y ahí está en ortodoncia el doctor Enrique Jiménez Neliño, que es el que nos va a dar la clase junto con nosotros. Entonces a él le puedes preguntar y él trabaja ahí en posgrado, que es el que nos maneja a nuestros pacientes de la escuela. ¿Sí? Pero tienes que ver muchas cosas, y como dice el doctor, tiene que ser la misma gente que maneje las dos cosas, porque si no va a ser un desastre, ¿sí? Y Claro. el doctor sí, ujú, puede guiar mejor y si no lo hace en privado, porque ahí quién sabe quién te toque, ahí yo no ujú, nada, nada. sí, Y si no es la misma persona, por lo menos que exista una comunicación entre ellos. Es como nos sucede a nosotros también a veces con los cirujanos cuando tenemos pacientes quirúrgicos, o sea, ortodoncia que lleva también cirugía ortognática.
lo ideal es que exista comunicación entre los dos, porque si no, luego pasan muchos errores por una mala comunicación entre las dos partes y sale peor el caso. Entonces, Sí, Ah, ok, perfecto. la comunicación, el conocimiento paralelo es muy importante y por eso, por ejemplo, las ortognáticas del Hospital Juárez se tratan siempre con los mismos ortodoncistas, y casi todos los cirujanos tienen a su ortodoncista que sabe cómo lo tiene que preparar para cuando hagan la cirugía, porque si no va a ser un desastre todo igual. Entonces, sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? Ah, doctor, Gracias. Ah, eh, ¿qué tal, doctor Jiménez? Que es la hola, maravilla de nosotros. bueno, hola, ¿qué tal? la pregunta de la chica de ahorita, de que primero va a ir a Clínica del Dolor, regularmente sí pasan ahí, los estabilizan, les ponen guarda y posteriormente nos los remiten a nosotros. Entonces, no ha sido mala la experiencia, sí hacen bien las guarditas, entonces, bueno, entonces no Ok, hay. muchísimas gracias. Sí, pero mejor ve con el doctor Enrique que te diga de quién te la va a hacer, en dónde te la van a hacer, porque el único que creo que las hace bien es el doctor Julio. Ah, no sé, Julio Morales, ¿no? Julio Morales. Sí, sí, Ajá, sí. Ah, ok, perfecto. Es con él, sí, estoy de acuerdo. sí, Ah, le Ah, comento ok. que no ha sido mala la Muchísimas experiencia. gracias. De todos modos, bueno, en ortodoncia se hacen todos los procedimientos que dijo el doctor, y también se realizan ahí las guardas, o bueno, desprogramación o esta relajación neuromuscular o como le quieran decir. ujú. Sí, Ok, gracias, doctor. nada. Gracias, Quique. Qué bueno que Ah, estás aquí con nosotros. Gracias, mucho gusto. ¿Tienes alguna pregunta más, Quique, para Mauricio? No sé si te acuerdas, no sé de qué, si le diste clase a Mauricio. Mm, no recuerdo, a lo mejor, ¿de qué grupo eras? Del uno, pero en el 2013. Ya, a lo mejor sí fui alguna vez ahí a dar Yo alguna creo que clase, sí. pero pues No, ya no sí, te acuerdas. sí me acuerdo de él, o sea, ya viendo la carita y todo lo demás, sí me acuerdo de él, Claro. pero sí de que haya, no, de que les haya dado clase, bueno, regularmente pues, es porque estaba con usted, ¿no? Pero en realidad, Ahora no. ibas conmigo pero ya tienes 20 años dando clase, ¿no? ¿Yo? Yo Sí. sí, yo Ah, sí, pues ya te tocó él. sí, sí, sí. Realmente alguna clase diste. Sí, Bueno, seguramente sí. entonces, bueno, pero nadie más tiene una pregunta y también, ya sea Mauricio en lo privado o el doctor Enrique cuando lo vean ahora en licenciatura, él está en posgrado y nunca hemos tenido ningún problema con los chicos que se atienden de ortodoncia ahí en posgrado porque él está siempre cuidando de que no se nos descarríen los tratamientos. Y tiene tiempo porque los tratamientos son de 2 años, ¿no? Quique. Entonces, si están en primero o segundo, antes de salir, seguramente ya saldrán completitos. Va, sí, un promedio de un tratamiento de ortodoncia debe durar 2 años, a menos que sea algo más extraordinario, pues sí, pero un promedio son 2 años de tratamiento. De todas maneras, Mauricio, ¿nos puedes dar tus datos? Ponlos por ahí para que los podamos ver. Sí, La presentación déjame, se veía muy bien. sí, Ahí- déjame la pongo de nuevo, que ahí venían pues rapidísimo. Sí, le digo para cualquier duda, si ellos mismos tienen algún problemita, algún familiar, si quieren remitir pacientes, también son bienvenidos. Todo eso estamos ahí a la orden. Déjeme ver esta cosa.